¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, pues bienvenidos a un programa más de Fiscal en Serio. Un programa en donde charlamos de estos temas novedosos, llamémosle fiscales, contables, laborales, legales e incluso tecnológicos, que hoy en día están de moda. Y bueno, pues hoy en lo particular tenemos un tema, vamos pues hasta cierto punto muy complejo, sin embargo, pues vamos a tratar de interpretarlo de una manera sencilla para ustedes, que es el control interno de las nóminas 2022. ¿Y por qué digo muy complejo? Porque pues ustedes observarán que este tema de las nóminas tiene que ver con diferentes leyes, o sea, empezando por la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Seguro Social, etcétera, incluso la de impuestos locales. Y para este tema, pues, o esta charla, tenemos aquí como un invitado especial a un gran amigo, expositor, especialista aquí de la casa. Y me refiero al contador público Juan Carlos Fuentes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal, amigo? Pues muchísimas gracias por la invitación y un gusto pues realmente estar platicando estos temas interesantes y con cambios importantes que han tenido últimamente en cuestiones fiscales, contables y compartirlos con todos nuestros amigos que nos siguen por medio de redes sociales. Un saludo. Perfecto. Bueno, pues asimismo les invitamos a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento a que nos hagan esas preguntas, esas dudas que tengan sobre este tema que tiene que ver con las nóminas. La idea es platicar sobre ese control interno que se debe llevar, o sea, es un control, vamos a llamarle así, administrativo para irlo hablando en palabras lisas y llanas, es prácticamente el control administrativo. Pero ese control administrativo pues debe llevar ciertas políticas, ¿no? Entonces, amigo, no sé si me quisieras platicar desde tu experiencia, tu punto de vista, ¿qué es para ti ese control interno? O sea, de manera genérica, a partir de eso, control interno, y ya después nos vamos adentrando poco a poquito a esto de las nóminas. Con gusto. Pues dentro de la definición como tal de control interno, se establece que es la sistematización prácticamente de procedimientos, actividades que se tienen que realizar para poder lograr un objetivo. Y básicamente el objetivo que se puede tener ya sea en un área, un departamento o inclusive hasta dentro de la propia empresa. Siempre les he compartido de alguna manera que el poder incluir un tema de control interno en una empresa no lo podemos hacer de manera aislada, sino que tiene que ser de manera integral dentro de toda la empresa. ¿Y esto por qué? Porque al final toda la serie de procedimientos vienen amarrados o vienen agarrados. Y ahorita lo vamos a ver justamente dentro de los casos prácticos que vamos a incluir, ¿no? Y un caso muy claro es en el tema de las nóminas. Regularmente, ¿quién procesa el tema de las nóminas y quién ejecuta los pagos? Pues áreas completamente distintas. Entonces, no podría haber un control interno en nóminas y carecer de un control interno en tesorería posiblemente. Entonces, es un ejemplo muy sencillo en donde básicamente con ese primer concepto que te comento, lo que se busca es minimizar los riesgos que se tienen dentro de las empresas y particularmente dentro de los departamentos que hay. Para esto debe haber un responsable de cada una de las áreas. Entonces, es importante identificar quiénes son los responsables, quiénes son quienes operan justamente estas partes operativas y obviamente identificar tú como operador justamente de esas actividades o de esos procesos para poder minimizar estos riesgos. Es correcto. Fíjate que sí son muchas las áreas que están involucradas en esta área de recursos humanos y a final de cuentas, desde que se selecciona, desde que se recluta, desde que se capacita y bueno, desde ahí inicia esta parte del proceso de toda la sistematización. Y yo por ahí comentaba que las nóminas tienen una A y tienen una Z, ¿no? Entonces, precisamente esa A es desde que se establece esa relación laboral, desde que se llega a dar esa relación laboral. ¿Y con qué culmina? Pues culmina con lo que es un finiquito, una liquidación, pero hay algo adicional, que ya cuando se culmina la relación laboral, terminas prácticamente con un CFDI final, ¿no? Claro. También vamos a hablar de esa parte. Es bastante lo que podemos ir platicando de este tema, porque vamos, a final de cuentas tendríamos que saber que para que haya un control interno, para que haya un control administrativo, necesitamos saber de qué, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que empezar por esa área de selección y reclutamiento, ¿no? Un poquito, y de ahí luego pasar a lo que son los contratos, y después de ahí a
a lo que es la relación, bueno, la prestación del servicio, el pago, porque todo eso pues debe tener una política, ¿no? Claro. Debe tener una política y al final de cuentas pues hay que irla vigilando y claro, vamos a tener que hacer muchos papeles de trabajo para tener un control de todo lo que estamos erogando, ¿verdad? Y a final de cuentas, ¿para qué nos sirve ese control de todo eso que estemos haciendo? Vigilando un salario base de cotización, ¿no? Así es. ¿Quién autoriza los pagos? Porque, como bien dice, son áreas totalmente independientes. ¿Quién lleva las bitácoras? O sea, es mucho. Pero vamos a empezar por ese orden del área de selección y reclutamiento. ¿Qué tiene que hacer, digamos, un área de recursos humanos en ese tema desde que va a seleccionar o a reclutar a un trabajador? Pues mira, yo creo que dentro de este tema de reclutamiento es súper importante porque recordemos que es para algunas empresas puede ser un 40 hasta un 60% del total de los gastos que se tienen en el tema de nómina, ¿no? Realmente identificamos que es un gasto importante o interesante dentro de las empresas o de las personas físicas con la actividad empresarial que tienen trabajadores. Tanto el tema de los sueldos como todo el tema de la carga social. Sin embargo, uno de los grandes errores que se cometen o que se han detectado, no nada más dicho por mí, sino dicho obviamente por estudios que ha hecho el propio INEGI, justamente que hay mucha rotación de personal dentro de las empresas. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver el tema de la rotación? Pues simplemente, supongamos aquí en la capacitadora, cada personal que llega a trabajar dentro de la capacitadora, pues necesita una capacitación, se le paga un sueldo, se le va devengando de manera mensual ciertas prestaciones. Y en ese sentido, pues obviamente es una inversión que le está realizando cada una de las empresas. Entonces, si hay mucha rotación, ¿qué es lo que se presume? Pues obviamente se presume que es un gasto pues, que básicamente está a la basura porque lo que voy a estar haciendo es trayendo gente nueva y esa gente se me está yendo. Entonces, es un gasto que no estoy haciendo efectivo. Por eso, parte de las recomendaciones es que tengamos un buen departamento de recursos humanos o un buen reclutador de manera externa, ¿no? Que inclusive ya lo platicábamos en algún momento en alguno de los cursos que dábamos, que esto es básico y esencial dentro de las empresas para poder minimizar inclusive costos, ¿no? Que esos costos, ¿en dónde los vamos a ver reflejados? Pues en la parte de la utilidad propiamente de la empresa. Entonces, un costo importante o interesante que podamos considerar es que seamos muy efectivos y que nos sentemos frente al candidato que realmente y no perdamos tiempo, ¿no? Porque cuántas veces también a los gerentes, a los directores, van y les presentan candidatos posiblemente y no son los idóneos para el puesto. Entonces es importante justamente perfilar de manera correcta, tener un departamento que se encargue de que revise todo este tipo de cuestiones para que a la hora de que tú vayas a hacer la entrevista final básicamente, pues obviamente estés con los 3 o 4 o 2 que sean los idóneos para que obviamente cierres prácticamente tu reclutamiento y no tengas tanta rotación de personal, porque básicamente si tú traes cualquier persona a la empresa a trabajar, te va a generar costos innecesarios. Así es. Sí, la verdad que yo creo que es la parte esencial de esta relación laboral, cómo vas a contratar a qué tipo de persona. Claro. Digamos, aquí no tenemos ahorita, desafortunadamente, un especialista en selección y reclutamiento. Pero por ahí en alguna ocasión escuché a un especialista que decía, bueno, mira, como todo, pues hay que meterle ahí mucho colmillo, hay que saber cómo contratar a una persona. Y en estudios científicos, o sea, para México, decían, aquí el trabajador ideal, fíjate, esto es de una empresa argentina que hizo un estudio aquí en México, el trabajador ideal es aquel que tiene un promedio de 7 a 8 de calificación. No sé si eso lo sabías. No. Pero fíjate, algo muy interesante. Dice, y una persona que tiene de 9 a 10 no es como que recomendable contratarla. Okay. Dice, caray, ¿por qué uno de 7 a 8 de calificación en nivel preparatoria? En nivel entre secundaria y preparatoria era lo ideal. O sea, que sacaran en esos periodos de estudios un promedio de 7 a 8 de calificación. Porque si eran chavos que tenían de 10, porque pues ya ves que hay chavos que pues, vienen casados con el 10 desde... te preguntas, oye, ¿por qué no uno de 10 y por qué prefieres a uno de 7 a 8? Okay. Y entonces ellos argumentaban que porque el de 7 a 8 son personas que de una u otra manera hicieron ese esfuerzo para poder mantenerse entre el 7 y el 8. ¿Por qué? Porque el de
5 y 6, pues le valió, entre comillas. Claro. ¿No? Le valió, dice, pues simplemente a mí no me gusta estudiar, no se me da el estudio. El reflejo a lo mejor estaba en ese, de manera genérica, ¿no? Estaba en esa calificación. Pero aquel que tenía 7 a 8 era aquel que había hecho el esfuerzo durante esa etapa de la secundaria y la preparatoria. Okay. Y el que tenía un 10, decían que no era recomendable porque es una persona que se siente autoindependiente, autosuficiente, e incluso detectaron que maneja mucho el ego, ¿no? Okay. La envidia y todo eso. Y eso, fíjate, o sea, eso era la parte del por qué tenían que seleccionar y reclutar a personas que trajeran requisitos secundaria o preparatoria terminada. Claro. Y dentro de ese requisito, su boleta de calificaciones, ¿sí? Para de ahí saber qué promedio tenían. Entonces, pues muchos quizás de los que nos están viendo, como a mí me pasó, estábamos pensando, caray, ¿qué calificación tuve? ¿No? Sí, claro. ¿Qué calificación tuve en la secundaria? ¿No? Y así pueden ver un sinfín de pruebas de control, como pueden ser, por ejemplo, inclusive las pruebas psicométricas. Facebook. Exactamente. Identificar inclusive un perfil, por ejemplo, para el tema de los reclutadores, identificar un estudio socioeconómico para ver inclusive cómo inician, cómo se van para todo el tema de cuestión de cuando hay conflicto de intereses o puede presumirse de que puedan sacar provecho justamente de ese tipo de cuestiones. Entonces, ve lo importante que es iniciar con un proceso correcto desde la selección, ¿no? Porque si tú nada más recibes todas las solicitudes de empleo y los pasas y los contratas, ahí empezamos con problemas, ¿no? Puede haber, como te comento, pruebas psicométricas, análisis de los propios currículum, qué tanta rotación ha tenido de sus trabajos anteriores, la propia entrevista con el reclutador, porque al final, desde la presencia, desde cómo se presenta, cómo habla, qué te dice, por qué salió, con preguntas muy específicas, que esas ya las tiene muy delimitadas el propio reclutador, pues evidentemente va a ir descartando a aquellos que no son los indicados, ¿no? Pero sí hay que hacer un procedimiento, por eso la definición de control interno, que es la consecución de ciertos pasos para poder sistematizar un procedimiento, ¿no? Entonces, ya tenemos amarrado ahorita el tema de reclutamiento y ahora tendríamos que pasar al siguiente paso, ¿no? Y exactamente, pero de este tema tan solo de la selección y reclutamiento, pues sabemos que también hay 3 áreas. Está la área operativa, está el área administrativa y la área de generales, ¿no? Entonces, fíjate, desde ahí, esas personas especializadas en seleccionar y reclutar deben dominar perfectamente, porque imagínate que estás en el sector de la construcción. Claro. Digo, ¿ahí qué te esperas? O sea, a mí me ha tocado ver cómo los seleccionan y pues llegan y los forman con sus documentos. Sí, claro. Y hay quien no lleva documentos, o sea, lo que quiere es trabajar. Así es. ¿No? Y a lo mejor son buenos trabajadores. El problema es que no tienen, a lo mejor perdieron, extraviaron, incluso muchas veces desconocen hasta su nombre. Así es. ¿Qué tiene que hacer una persona de esas? Digo, un seleccionador o reclutador, vamos a llamarle así, de personal, cuando te enfrentas a esa problemática, ¿cómo resolverla? ¿No? Debes tener una política. Así es. Una política para saber, oye, ¿qué podemos hacer para quizá ayudarle a esa persona para que cumpla con los requisitos y lo podamos contratar? Efectivamente. Asimismo, en esa parte de la selección y reclutamiento, pues tienes que tener también la experiencia de decir, oye, preventiva, ¿qué es lo que, así como dices tú? O sea, hay que echarle el ojo, platicar con él, ver cómo se expresa y a final de cuentas, muchas veces por ahí decían, oye, por aquí alguien de los expertos, ¿no? No voy a decir nombres, decía, dime por qué te corrieron en la otra empresa. Okay. O sea, era la primera pregunta que te iban a hacer, dime por qué te corrieron en la otra empresa. Pues se va a sorprender la persona que dice, pues no es que no me corrieron, ¿no? Claro. Te puede mentir, te puede decir que no lo corrieron, cuando a lo mejor sí hubo por ahí un despido justificado, ¿no? Pero a final de cuentas, esa parte de la experiencia, digo, desde ahí debe haber una política, ¿verdad? Debe haber manuales de contratación y todo, pues para poder elegir a esos trabajadores idóneos, ¿no? Así es. Eso es por una parte. Hay algo adicional que creo que también lo habíamos platicado, lo dijiste tú, el hecho de que tienen que manifestar bajo protesta, decir verdad, ejemplo, si tienen un crédito de Infonavit o no. Claro, importante. Porque desde ahí tú ya sabes, dices, bueno, oye, pues ya que estoy yo recibiendo documentación, ¿verdad? De una vez vamos a pedir como complemento de esos requisitos esa manifestación por escrito, porque la verdad muchos no lo hacen,
y después tienen problemas y de ahí se viene toda la cadena, ¿no?, de problemitas. Bueno, que hay que explicar básicamente por qué es necesaria esa carta, ¿no? Porque recordarás que muchas veces contratas a personal y te llega la liquidación justamente del Seguro Social y no le descuentas al trabajador y la empresa es quien tiene que hacerle frente justamente a esos pagos del Infonavit, ¿no? Por eso la importancia de la carta que comentas. Sin embargo, yo creo que aquí la estructura general del tema del control interno entraría más bien a un tema de un checklist, que yo le llamo así, un listado de qué documentos son los que tienes que tener en un tema de contratación, ¿no? Y ahorita perfilando justamente este tema de nóminas, pero así nos podemos ir en cuestiones de control interno, en el tema contable, en el tema fiscal, en el tema de contratación de proveedores, de clientes. Hay una serie de pasos que tengo que seguir para poder llegar al fin. Pero bueno, hablando justamente de este tema de nóminas es armar de manera correcta los expedientes, ¿no? Que esos son importantes porque al final puede ser que les pidas la información en un inicio y dure 10, 15, 20 años el trabajador y al final, cuando llega a haber problemas con ese mismo trabajador de 10, 20 años, no tienes el expediente ni siquiera actualizado, no hay un contrato laboral, ¿no? Entonces, dentro de esas elaboraciones de temas de control interno, pues yo siempre les he dicho, elabora el contrato, ¿no? Conforme a la ley vigente. Si hay que hacer una sustitución del contrato porque se reforma la ley, haces una sustitución del contrato o tienes ahí archivados todos los contratos. Pídeles el domicilio, un comprobante de domicilio, ¿no? Que desde mi punto de vista el comprobante de domicilio es esencial, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver inclusive para temas de CFDI con la nueva versión, porque va a ser importante, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes en cuestiones de comprobante de domicilio tienen actualizados en este año y tienen identificados cuántas veces se cambió posiblemente el trabajador, ¿no? Porque puede ser que yo tenga un expediente de hace 10 años y el comprobante de domicilio nunca lo cambié, lo modifiqué. La cédula fiscal para cuestiones del timbrado de la nómina, el RFC, que sea exactamente, que sea el que emite propiamente el SAT, el CURP que tú comentas, ¿no? Que sean los documentos originales y los que se descargan propiamente de la página, el formato que tú comentas en donde se comenta el trabajador, a decir verdad, que no cuenta con créditos de Infonavit, ¿no? Otra que se me ocurre, que posiblemente no tiene otro retenedor posiblemente de nómina posiblemente. ¿Por qué? Porque ahí no se estaría haciendo de manera correcta el tema de la retención o el pago del subsidio para el empleo, ¿no? Otra de las cuestiones, la propia INE. Y así nos podemos ir con un sinfín de documentos que posiblemente algunos llegan a pedir inclusive los de antecedentes penales. Así ¿no? es. La carta de antecedentes no penales, ¿no? Que bueno, algunos dicen, oye, pero ¿por qué me la pides? Digo, al final hay algunas empresas que salvaguardan ciertas cuestiones con esta carta, ¿no? Pero al final pues, ya es de cada una de las empresas en sus políticas a la hora de la contratación qué es lo que establece, ¿no? Entonces es interesante ver ahí, dependiendo de cuál es el perfil que vas buscando, pues obviamente qué documentación es la que requieres como tal. Así es. Hago mucho énfasis en esta parte de la selección y reclutamiento porque de ahí nace todo lo que, preventivamente, todo lo que se va a llevar en las diferentes áreas, ¿no? Así es. El que va a dar de alta a ese trabajador que ya fue seleccionado, ¿verdad? A final de cuentas, lo vas a dar de alta en el Seguro Social, pues muchas veces se pierde ahí porque, oye, ¿tienes el número de Seguro Social? No, pues no se lo pedí. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo lo vas a dar de alta si no tienes el número? O sea, si desde aquí... O sea, a mí me ha tocado ver en las empresas, incluso en las empresas grandes, sí, que como que están peleadas. No, pues imagínate, nada más empezar a trabajar sin que esté dado de alta en el Seguro Social, le pasa un accidente. Así es. Están peleadas en el sentido de que dicen, oye, pues es que tú eres el área que debes pedir toda la documentación. Sí, claro. ¿No? Y bueno, pues a veces dicen, está bien, yo me encargo de ello. Pero esa área debe estar altamente bien capacitada en todas las materias para que no vaya a incurrir en alguna falta de algún requisito, vamos, claro. No en alguna falta administrativa o penal, sino en alguna falta de algún requisito. Ejemplo, hay otro documento muy importante, digo, todo esto lo estoy comentando porque en las áreas, en las empresas, a lo mejor no tienen esta área de selección y reclutamiento, pero a final de cuentas necesitan, si no existe el área, pues alguna persona encargada, llámale la secretaria, llámale la auxiliar de nóminas, alguien tiene que estar encargado de esta área, ya no de la selección y el reclutamiento, porque muchas veces dicen, oye, ¿de dónde
si somos 10 trabajadores, ¿cómo quieres que tenga un área de selección y reclutamiento? Claro. Digo, la verdad que para eso debería haber hasta un responsable, una persona responsable de la contratación, aunque sea una empresa muy pequeña. Claro. ¿No? Pero deben tener presente esto que estamos comentando, porque este es desde un trabajador hasta 10,000, 20,000 o 100,000. Así es. Que tengan que pasar ese checklist y a final de cuentas, de los documentos más importantes que deben tener al inicio para no tener problemas en un futuro, e incluso aparte de esa carta de manifestación, el de la constancia de antecedentes no penales, está también un croquis, vamos a llamarle así, un croquis en donde el trabajador dibuje el trayecto, ¿sí? Y el tiempo, ponga el tiempo que hace de su casa al trabajo y viceversa. Okay. ¿Por qué? Porque ese es un documento preventivo que para cuando se llega a dar un accidente en trayecto, ¿sí? Te puede servir. Te sirve bastante. Sí. Digo, para bien o para mal, pero ahí lo tienes. Así es. ¿No? Normalmente es para bien porque dices, bueno, efectivamente el Seguro Social te lo puede calificar porque está dentro del trayecto, porque muchos siempre dicen, oye, ¿cuál es el trayecto? ¿Sí? ¿Cuál es el trayecto que dice la ley? No, pues la ley no lo dice. Claro. La ley te dice el trayecto que haga el trabajador de su casa a su empresa. Pero si quieres en un dado momento materializarlo, claro, ¿verdad? Pues es a través de este croquis, ¿no? Pues fíjate, tocas puntos importantes que al final es de considerarse, como bien comentas, dentro desde la propia subcontratación, ¿no? Uh-huh. A eso, fíjate, yo le adicionaría inclusive el tema, por ejemplo, del estado de cuenta para tener la cuenta interbancaria, ¿no? O el contrato propiamente de la apertura de cuenta, que muchas veces estila a que la empresa ya tiene inclusive contrato o convenio con algún banco y de manera automática les deposita, pero puede ser que el trabajador diga, ¿sabes qué? No, deposítame acá. Pero al final, parte del control interno podrá ser inclusive que si la empresa ya tiene un banco, pues obviamente se aperturan cuentas nuevas y ahí le depositan, porque no pasa de que si no tienes un control correcto, pues le deposites a uno, y pasó una vez en una empresa justamente que se movieron las cuentas bancarias de un archivo de Excel y se pagaron de manera distinta los salarios. Entonces ya te imaginarás todo el tema que se hizo justamente porque no se tenía un debido control justamente por ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces es importante considerarlo y vaya, ahorita se me ocurre alguna otra de las cuestiones que deben de venir justamente. Ya recordé. El tema también y parte de las recomendaciones que yo doy es se haga un contrato laboral individual y adicional que venga muy amarrado el tema de un reglamento interno de trabajo. Uh-huh. Porque me queda claro que en el contrato no va a tener el alcance justamente que el mismo contrato. Entonces, en el reglamento vas a complementar todos esos, qué sí se puede, cuáles son los beneficios, porque al final en el reglamento vas a poder inclusive otorgar beneficios a los propios trabajadores y vas a restringir ciertas cuestiones, ¿no? Los retardos, normar la vestimenta, qué pasa si, por ejemplo, no sé, se enferma alguien y no hay incapacidad, lo podrías normar propiamente dentro del reglamento interno de trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones también tendrían que venir. Otras de las cosas que yo creo que es importante, la misión y la visión, hacia dónde va el propio trabajador con la propia empresa. Entonces, uh-huh, que te firmen, que obviamente establezcan que sí saben cuáles son justamente esos alcances que quiere la empresa como tal, sí, ¿no? Para ello hay que darles la capacitación inicial, ¿no? Así es. El adiestramiento, en algunos casos, para otro tipo de actividades, que hay mucha diferencia entre una capacitación y un adiestramiento, ¿no? Efectivamente. Pero seguimos insistiendo en esta parte de la selección y el reclutamiento, que son las áreas que se tienen que encargar de recabar toda esta documentación. Así es. Y la verdad que muchas veces decimos, perdón, es muy poquita pensamos que es muy poca la información, ¿no? Ejemplo, algo básico, importante, un acta de nacimiento. Fíjate que es importante eso. El acta de nacimiento no mayor a 3 meses. Claro. O sea, es digital, hoy en día hay digitales, hoy en día se pueden tramitar en los kioscos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ¿por qué es importante un acta de nacimiento? Pues por toda la problemática de que hay de homonimias, ¿no? Claro. Ante el Seguro Social. Entonces, desde que empiezas a pedir la documentación, debes tener un listado, pero es un listado de cerca de 40 documentos. Dicen, ¿sí? Caray, ¿tantos? Sí, para contratar a un trabajador como 40 documentos. Dicen, más o menos. ¿cuáles son? ¿No? Digo, que ahorita ya nombramos algunos de ellos. O sea, ahorita les vamos a ir diciendo más y más y más. Por eso la importancia. ¿Qué es lo que vamos a revisar en un dado momento cuando hagamos la revisión del control interno de todos los procedimientos? Si no tienen toda esta documentación, ¿qué vamos a revisar? Nada.
Sí, efectivamente. No y por lo tanto ni auditoría ni nada, y para efectos fiscales vamos a tener un relajo. Por eso digo, si no partimos de esto, de lo que es la selección y el reclutamiento, que para mí es lo más esencial, la verdad que todo lo demás ya es consecuente de. ¿Sí? Okay. Entonces, vamos a seguir para llegar a los 40, ¿no? Ya llevamos como 4, vamos a seguirle Seguro. Y de aquí a las 7 de la noche ya vamos a tener los 40. Fíjate que inclusive para el tema, digo, y nada más ahí como sepa referencia, para el tema fiscal, el RFC es esencial, e inclusive si no está inscrito el trabajador, que ahorita, por ejemplo, los mayores a 18 ya va a ser a chaleco, obviamente, que estén inscritos en el RFC, el propio patrón está obligado a que los vaya a dar de alta y que les ponga la actividad únicamente de salarios, ¿no? Y ojo con esa cuestión, porque al final, en caso de ser menores de edad, pues indudablemente el patrón los tendría que dar de alta. Digo, y ahí obviamente tú que eres un poquito más experto ahí en esa situación, quien los tendría que dar de alta sería el patrón, y se les tendría que hacer de manera normal el timbrado propiamente de la nómina como tal, ¿no? Así es. Mira, el Registro Federal de Contribuyentes se puede conseguir desde que nace el bebé. Así es. O sea, sin ningún problema, tiene el padre o el tutor o el representante, puede gestionar el Registro Federal de Contribuyentes del recién nacido. Así de sencillo. Así como tramitas la CURP desde que naces, ya falta que al rato la autoridad diga desde que nace también con la CURP que tenga su RFC. Así es. Yo nomás esperaba que ahora en la reforma dijeran desde que nació. Y no pasa nada. Digo, a final de cuentas es un registro. Así es. ¿No? Es un control nada más. Entonces no te implica obligaciones ni nada de eso. Y bueno, ese es otro requisito que lo ideal es, ¿sabes qué? Acude al SAT, es de manera muy sencillo, sin necesidad de sacar una cita en eso, y puedes obtener tu Registro Federal de Contribuyentes. Eso no te implica que tenga obligaciones. Es más, aunque no tengas trabajo, tú puedes ir solicitar tu Registro Federal de Contribuyentes. Así es. ¿No? ¿Y por qué es importante esto? Digo, porque operativamente, por ejemplo, a mí me toca muchas veces supervisar el tema de los timbrados de nómina, y no falta el trabajador que no tenemos RFC completo, o falta lo clave. Pero estarás de acuerdo que para eso se necesita un acta de nacimiento correcta. Así es. Porque la verdad es que hay muchos trabajadores que han tenido que corregir su nombre o el punto, etcétera, el apellido, y desde ahí está la problemática. Otro documento importante es la carta de manifestación de los beneficiarios en caso de una desaparición forzada, de un secuestro, de una liquidación, de un fallecimiento, ahorita por la cuestión de la pandemia. La verdad es que muchos han quedado así, vamos a llamarlo así, pues intestados en esta parte laboral, porque resulta que fallecen y quién es la persona que está autorizada para cobrar el finiquito o la liquidación. De hecho, y las demás prestaciones. De hecho, con la reforma que hubo, si no mal recuerdo, en 2019 a la Ley Federal del Trabajo, se estableció que los beneficiarios propiamente ya tendrían que venir de manera contractual. Entonces, ¿por qué? Porque había muchos juicios derivados justamente de este tipo de situaciones. ¿Qué fue lo que hizo la autoridad? Ya de manera automática estipular, obligar al patrón de que todos los contratos laborales especifiquen quiénes van a ser los beneficiarios, porque obviamente los juicios eran muy largos, para que obviamente les entregaran la liquidación, el aguinaldo, todo el paquete de prestaciones a las cuales tenía derecho el trabajador, y que se les iba a entregar a los beneficiarios, ¿no? Entonces, ojo, importante. Y hasta la devolución de las afores. Claro, exactamente. ¿No? Entonces, importante, pues obviamente que se estipule, mi recomendación, salvo que tú comentes algo contrario, pues el hecho de poder documentar o integrarlo dentro del propio contrato laboral, por eso la importancia del contrato, el tema de los beneficiarios. Sí, ¿no? Ahorita vamos a comentar también la parte de ese escrito, que va a ser el contrato, lo vamos a ir detallando, ¿no? Claro, sí. Porque sí nos falta, te digo, esta parte es la esencial, y todo lo demás como una secuencia, pues son cálculos, vamos a llamarle así, es forma. Para mí en lo particular este es el fondo. Realmente siempre he tratado en cada charla, tratar de ir distinguiendo cuál es el fondo y cuál es la forma de lo que estamos platicando. Perfecto. El fondo sería la relación laboral, como esta selección, reclutamiento, esa es la parte esencial. Ya la forma, pues es la demás documentación que hay que ir llenando, ¿va? Entre ellos el recibo de nómina, el alta en el IMSS, etcétera. Claro. Ahorita lo vamos platicando, amigo. Entonces, fíjate que ahorita ya tenemos preguntas. Sí, con ha gusto. ido muy rápido el tiempo y no sé si me puedes ayudar con la primera. Sí, con mucho gusto. Delta CG Omega, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Delta, te mandamos un saludo y muchísimas gracias por seguirnos. Dice, buenas tardes, ¿me pueden compartir nuevamente, por favor, lo de la teoría de los empleados de 9 a 10 de calificación en secundaria o preparatoria? Yo creo que más bien es el comentario, ¿no?, que hiciste sobre el referente.
Sí, mira, tengo el nombre, digo, si nos quiere llamar más adelante, con gusto yo le puedo decir qué empresa fue la que hizo el estudio, sí, digo, sin compromiso, porque además para eso existe hasta el libro, el libro donde se escribió esta situación que estoy comentando, ¿no? Digo, yo no lo tomo como una base para seleccionar o un parámetro, ¿no? Sí, yo no lo tomo. Así es. Sin embargo, fue un estudio, una investigación que hicieron ellos de decir, pues hemos considerado que estas son las personas idóneas para contratar. Ahí va a depender también en qué giro, ¿no? En qué puesto, perdón, en qué puesto ellos tomaron digo, porque no es lo mismo en operativos, administrativos o generales, imagínate obreros generales, pues como digamos, te llega uno de 10 y tienes la necesidad, lo tomas, ¿no? Claro. Lo importante de todo esto es, digo, esto ya es verlo con un especialista, ¿no? En selección y reclutamiento, porque ellos son las personas idóneas. Digo, yo hasta ahorita he conocido muy pocos que son especialistas, altamente especialistas para selección y reclutamiento de personal. Claro. Incluso muchas veces debes tener la capacidad para seleccionar incluso personal bilingüe. Ok. ¿No? Sí, entonces hay muchas cosas ahí muy interesantes. Lo que sí no se vale es que te brinques todo, porque ya hubo una experiencia, así como esto lo estoy platicando, ya hubo una experiencia de una persona que fue a pedir trabajo a un despacho de contadores. Oiga, pues no sé si tengan trabajo, creo que andan solicitando un auxiliar contable. Sí, mira, sí lo andamos necesitando. E incluso ahorita, ¿cómo andas de tiempo? No, pues a mí me interesa. O sea, lo vieron bien, como bien decías, se expresaba bien. Y dije, no, pues te contrato de volada. Es más, desde hoy puedes empezar a trabajar. Sí, ¿traes tu documentación? No, pero mañana se la traigo. ¿Sí? Órale. Y por la premura y necesidad, dicen, oye, mira, llévate este paquete de una vez a la notaría para que lo reciba el notario, es que te firme, bla, bla. Se lo dan el paquete al chavo de los documentos oficiales. Imagínate ahí, pues iban todas las actas constitutivas, iba el pasaporte, la visa, entre otros documentos del representante legal y de la empresa. Le dan un paquete choncho, se lo lleva al notario. Nunca regresó el chavo. Nunca llegó con el notario. Fíjate, ahorita que comentas eso. Nunca llegó con el notario. Sí. O sea, se desapareció y no tenía ningún documento. O sea, el chavo dijo, pues no me sirve, pues a lo mejor hasta lo tiró a la basura. Claro. ¿Sabes el problema? O sea, ¿sabes cuánto costó eso? Cerca de 100,000 pesos. Sí, seguro. Nada más por no haber, oye, o sea, el chavo sí llevaba quizá la solicitud, pero incluso la solicitud se la llevó con el paquete. Claro. O sea, no tenía nada de rastro la empresa para decir, bueno, ni cámaras tenía para decir, pues vamos a ver si lo identificamos por ahí a través de las cámaras. Alguien lo conoce, nadie lo conocía. O sea, fue un anónimo. 100,000 pesos costó el chistecito. Ahora, aparte de decirle al cliente, oye, ¿qué crees? Pues que se me perdió tu expediente. Pues es que imagínate, o sea, a ese punto, dentro también de las propias actividades que debes de establecer en el contrato, justamente son ese tipo de cuestiones. Uh-huh. ¿A qué actividades va a realizar? ¿Cuáles son sus obligaciones? Porque al final es importante saberlo. Imagínate la cajera, por ejemplo, de cualquier establecimiento, uh-huh, ¿no? Que se llega a robar dinero. Especificas en el contrato, desde mi punto de vista, y ya ahí delimitas justamente cuáles son sus propias obligaciones. Claro. ¿No? Inclusive ya, desde mi punto de vista, no soy el experto, digo, ya hay expertos aquí en su momento se lo preguntaremos. Podrías demandar ya por medio del contrato por las funciones que tiene justamente ya de manera penal, ¿no? Entonces, ahí hay cuestiones muy interesantes las cuales se tendrían que poner, porque no podría ser, si no, digo, corrígeme, tendría que ser un contrato no de manera general para todos, sino tendríamos que ver un contrato de acuerdo a las funciones y a cada una de las áreas las cuales se va a desempeñar, ¿no? Entonces, ahí también como comentario también sería importante eso y un aviso de privacidad, ¿no? Por lo que acabas de comentar. También, sí, por eso ya íbamos como 7, ¿no? Con el aviso de privacidad. Exactamente, entonces, así es. Vamos a llegar a 40, tú no te preocupes. Perfecto, pero está vamos muy bien. bien porque son documentos que se van a requerir. El brincarse, como ahorita dije, de esta persona en esta experiencia que se brincó y le costó 100,000 pesos, pues digo, a final de cuentas se corrió el riesgo también porque la otra era, oye, ¿y qué tal si se accidentó? Sí, claro. O sea, imagínate, no lo dimos de alta, nunca nos dejó nada. Así es. Cuando menos si dices, oye, iba ya a la notaría y se accidentó, pues ahí tienes, dalo de alta de volada en el Seguro Social o vemos qué podemos hacer, ¿no? Claro. Pero así sin nada. O sea, estaban totalmente en estado de indefensión la empresa, el cliente, el nota, todos. O sea, sí, claro. Y el chavo nunca regresó. Digo, es más, si nos está viendo, que regrese la documentación. Sí, no, ya no tiene caso. Se tuvo que
ir al Archivo General de Notarías. ¿Para qué te platico? O sea, ir a todo lo que es para el trámite de la visa, pagar los derechos, todo. O sea, se tuvo que reponer todo. Claro. Eso tardó cerca de 6 meses, además. Sí, claro. Digo, y hay un tema complicado con el cliente seguramente. Así es. Vamos con más preguntas. Carlos Jiménez dice, licenciados, una duda. Dice, como parte del control, si hay empleados que laboraron la primera quincena y la segunda quincena estuvieron incapacitados y con el ajuste mensual me sale un subsidio al empleo a entregar en la segunda quincena, ¿es correcto entregárselo? Aunque no haya ingresos en la segunda quincena, ¿se le debe dar el subsidio? Sí, es correcto. Mira, la ley es de aplicación estricta. Entonces tenemos ahí el artículo 96, Así es. Digo para nuestros amigos que nos están viendo, de la ley del impuesto sobre la renta, en donde dice a los ingresos obtenidos en el mes. Entonces, en la primera quincena tuvo ingresos. Ahí, digo, por nuestra práctica que hemos tenido, siempre retenemos de carácter provisional. Hay tarifas quincenales. Así es. Hay tarifas semanales. Entonces, aplicamos la tarifa quincenal, ¿no? Y retenemos un impuesto previamente sobre ese ingreso quincenal. Digo, eso es a través de la resolución miscelánea. Yo pudiera no retenerle, sino simplemente hasta la segunda quincena ya retenerle. Pero por cuestiones, vamos, un poquito conservadoras, claro, y ya de práctica, siempre retenemos en la primera quincena un impuesto o pagamos incluso un subsidio. Así es. ¿Sí? Porque a lo mejor el trabajador gana, no sé, el salario mínimo. Así es. ¿Sí? 4,800, vamos a pensar 5,000 pesos. 5,600 al mes, ¿sí? Más o menos. Entonces le pagas su salario de la primera quincena, 2,500 pesos, y le das un subsidio para el empleo. Okay. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos está diciendo Carlos Jiménez que no hubo ya ingresos porque se incapacitó. Entonces ahí lo que tienes que hacer es devolverle el subsidio que le corresponde, porque si ese es el único ingreso que tuvo, 2,500 pesos, al aplicar la tarifa mensual le corresponde un subsidio mayor. Así es. ¿No? Entonces le tienes que devolver esa cantidad complementaria del subsidio. Efectivamente, ¿no? Nada más se timbraría el subsidio. Y lo mismo sucede que si se le hubiera retenido impuesto sobre la renta, pensando que gana, no sé, 30,000 pesos mensuales. Claro. Le pagaste 15,000 en la primera quincena. Sí. Le retuviste un impuesto. ¿Qué pasa? Que en la segunda se accidenta o simplemente alguna falta por algún otro motivo, permiso sin goce, salario, etcétera. ¿Y qué sucede? Entonces no va a tener ingreso en la segunda quincena. Ahí hay una devolución de ISR. Claro. ¿Sí? Y esa devolución se le llama reintegro, otro pago. O sea, ahí en nuestros cursos que hemos impartido. Así es. Fíjate, ahí ni siquiera es un subsidio. Ahí se le llama un reintegro de ISR. De impuesto sobre la renta, así es. Y va con la clave 001 de otros pagos. O sea, ahorita que estabas comentando que hay cambios en materia de nóminas para este año. Sí hay cambios. Pero no es un cambio de ahorita, es un cambio desde el año pasado. 2020. Sí, 2020, exactamente. 2020. Sí. Entonces, esto del reintegro del ISR. Mira, toda la vida ha existido. Toda la vida, sinceramente, ha existido eso del reintegro. Cuando tú retenías de más y te daba ISR o el famoso ISPT, que ese no existe. Así es. Te daba en rojo, se lo devolvía internamente en el recibo, se lo regresabas al trabajador. Okay, pero sí. hoy en día hay muchos conceptos: ISR del subsidio ajustado, ajuste en el subsidio, ISR de reintegro, todos esos conceptos que son nuevos a partir de hace 2020, sí tienen que saberlos manejar bien dentro de su recibo de nóminas, para efectos del entero que van a hacer. Claro. ¿No? Entonces, puede haber subsidio, pero como también puede haber un reintegro del ISR. Efectivamente, ¿no? Así es. En un caso así como el que nos está platicando, bueno, nos están preguntando. Así es, efectivamente, pues sí. Esperamos que ya quede ahí clara esa parte. La siguiente pregunta es Jesús Alvarado. Te mandamos también saludos, Jesús. Dice, contadores, buena tarde. Dentro del proceso de selección de personal, ¿el reclutador investiga si un candidato ha demandado empresas? ¿Qué hay de cierto? Gracias por su comentario. Pues mira, dentro de este proceso sí se puede realizar justamente una investigación si el candidato puede estar o ha demandado empresas o se encuentra dentro de un proceso justamente de litigio, y justamente es para identificar si, porque hay muchas veces empleados que se dedican a eso, ¿no? Estar demandando empresas saltando de una a otra, y justamente pues evitar ese tipo de contingencias, y sí lo puede hacer justamente el reclutador. Sí. Hay plataformas muy específicas las cuales permiten validar si efectivamente el candidato pues anda haciendo este tipo de malas prácticas, ¿no? Sí, es una problemática que se llega a dar, como bien dices, en algunas empresas. Sí. Pero ahorita me quedé pensando en algo similar cuando tú
pones ahí esos letreros que son un poquito discriminatorios. Claro. Se solicita a trabajador sin tatuajes. Claro. ¿Sí? Digo, la verdad es que estás violando los derechos humanos de esa persona que pues tiene la intención de trabajar en tu empresa. Que fíjate que ahorita que comentas eso, digo, la verdad es que hace poquito, digo, también y yo creo que es una plática que tenemos ahí inclusive pendiente del tema de la igualdad de género. Así es. ¿No? Porque ya recordemos que ya no nada más hay un género binario, ¿no? En este sentido, sino que hay distintos tipos de género, los cuales están más que reconocidos y obviamente son cuestiones importantes, inclusive también dentro del parte del control interno, que se deben de considerar y se tiene que tener una política, porque al final, si ya está declarado que una persona posiblemente no tiene un género y es binario, puede ser con dos géneros, digo, ahí yo desconozco el tema, pero al final sí es algo que está muy, muy de moda en este sentido, pues debes de cuidar inclusive las formas en las que puede hablar, porque sí te puede denunciar por un tema de género como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado también tocando este tipo de cuestiones interesantes que también se ha dado mucho, ¿no? Por eso hay que capacitar bien al área de recursos humanos. Exactamente. En estos temas de los derechos humanos, ¿no? Así es. De la equidad de género, del aviso de privacidad y todo eso, para que sí sepan manejarlo, porque efectivamente, eso te puede traer un problema, o sea, inmediatamente, ¿no? Pues simplemente digo, nada más para traer la colación, ¿qué pasó hace muy recientemente en el tema del Six Flags, ¿no? Sí, exactamente, del parque de diversiones, Sí. en donde hacen una discriminación supuestamente de género, y posiblemente tuvo multas o tuvo alguna observación por parte de la autoridad. Al final ellos supieron de qué manera lo desahogaron, pero si tú no sabes de qué manera poder llevar ese tipo de cuestiones con tu propio personal, que aquí no fue personal, fueron clientes, pues vaya, hay que tener mucho cuidado, porque estás frente a posibles multas, posibles infracciones. Pues mira, hubo un zafarrancho, va a haber multas y todo eso, pero aparte está el impacto psicológico a la persona que le hiciste el daño. Así es. ¿No? Entonces, por eso se trata de cuidar en esa parte hoy en día que el área de recursos humanos esté bien preparado para llevar a cabo esa selección y reclutamiento en un compliance bien, ¿no? O sea, en un ordenamiento bien. De tal manera que, como dije, teniendo controlado esa parte, la verdad todo lo demás es secuencial. Okay. O sea, vamos a seguir platicando lo demás, pero esto es bien importante. Y también está el tema de las trabajadoras que se les pide un certificado de no embarazo. Hoy en día ya es casi muy difícil que las empresas lo llegaran a hacer, salvo algunas actividades, ¿no? Así es. Pero lo pueden justificar. Oye, yo necesito una trabajadora para el área de vigilancia, ¿no? Entonces, obvio, digo, y con todo respeto, que a lo mejor esa empresa va a decir, oye, pues yo sí necesito, pero con esta característica. O sea, tendrían que consultarlo con un laborista, con un especialista en derechos humanos, para ver qué tan factible es que para ese puesto y para esa actividad no puedas contratar desde un principio a una persona en estado de embarazo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí sí debe haber algunas políticas en la empresa. Dicen, bueno, el buen legislador va a decir, oye, todavía no le he contratado, simplemente estos son los requisitos que están para el puesto, y por eso es que yo requiero cierto personal con estas características. Pues fíjate, no te estoy negando el trabajo, pero ahorita en esta actividad pues a lo mejor se me complica contratarte, ¿no? Un requisito más que sería necesario, inclusive, no sería tanto el tema como comentas, el tema de la prueba de embarazo, pero sí yo creo cuál es el estado de salud real, y que te lo diga obviamente un análisis clínico del trabajador. No sabes si tiene posiblemente te miente y te diga que tiene, por ejemplo, ataques epilépticos, tiene situaciones, por ejemplo, de alguna... Sí, convulsiones. Convulsiones, o sea, sí, realmente cuestiones importantes en donde si sabes que puede estar ante esa situación del trabajador, pues debes tener mucho cuidado, porque puede ser que el trabajador fallezca dentro de las instalaciones y el problema en el que te metes. Claro. ¿No? Entonces, una empresa de embutidos donde tienen los refrigeradores y todo eso, imagínate, pues contratar a una persona que padezca asma o bronquitis. Claro. Y todo eso, pues obvio que no la puedes, o sea, sí lo vas a contratar, pero dices, oye, tú sí te puedo contratar. ¿cuáles son los cuidados que debe de tener esa persona? Así es. ¿No? Entonces, es importante así también saber cuál es el estado, no nada más dicho por el trabajador, sino dicho también
y establecido por medio de un estudio realmente de salud que se le puede hacer al propio trabajador para saber que lo que me está diciendo es real, ¿no? O inclusive hasta una propia inyección de penicilina, de ciertas cuestiones que se le pueden inyectar o suministrar dentro de las instalaciones, pues saber por lo menos qué sí se le puede y qué no se le puede, ¿no? Entonces... Sí, en las plataformas de contratación muchas veces te dicen, bueno, enfermedades, ¿no? Así es. Enfermedades y incluso antecedentes de algún familiar, ¿no? Para la diabetes, la hipertensión, toda esta parte, de tal manera que hay una prevención, ¿no? Efectivamente. Entonces, así es. por eso es que sí es importante. Ya no te van a pedir así como que un estudio, tráeme tus análisis clínicos, ¿no? Claro. Pero sí te van a decir, oye, manifiesta aquí bajo protesta de decir verdad si padeces de alguna enfermedad crónico-degenerativa. Así es. Y no para no contratarte, sino simplemente para saber qué medidas tenemos que tomar en caso de que sucediera alguna contingencia o circunstancia ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien. Pues ya creo que sí respondimos la anterior y creo que esa es la última pregunta. Dice Ángeles Hernández, dice, buenas tardes, excelente charla, muy buen tema de nóminas. Actualmente tengo un cliente que ya lleva años trabajando y no tiene ningún expediente y me estoy dando a la tarea de armarlo, pero fue difícil obtener el alta del IMSS. Que debe estar con el patrón y tuve que recurrir a obtener de algunos las semanas cotizadas para obtener las fechas de ingreso. Inge, si le puedes dar un poquito hacia abajo, gracias. Y así como en este punto no hay modificaciones de salario, es complicado que el patrón no tenga el expediente de cada uno de sus trabajadores. Pues sí, digo, particularmente yo creo que, si me permites el comentario, hoy las medidas, y ya no dicho por nosotros, sino dicho por varios expositores, por los abogados, hay que evitar contingencias y la mejor forma de poderlo hacer es prevenir. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Armando todo de manera correcta desde el inicio, que son los expedientes. Si no los tienes, empiézalos a armar, empieza a generar tu listado de documentos que debes de tener y evidentemente pues tendrías que hacer un retroactivo ahí, inclusive pues de pago de cuotas, si es que ya tienes tiempo y no habías reconocido propiamente las semanas cotizadas, ¿no? ¿O tú qué opinas? Yo veo un problema muy grande en esta parte, en esta pregunta. Porque mira, una cosa es la fecha de alta en el Seguro Social, claro. Otra es la fecha de ingreso, Así que es la fecha en que inició la prestación del servicio. ¿A cuántos trabajadores no se les dio de alta hasta que no obtuvieran la planta, ¿no? O sea, algo que es ilógico, decir, oye, ¿cuándo se adquiere la planta? La ley del trabajo sí habla de la planta de los trabajadores, o sea, ¿cuándo adquieren la planta, ¿no? En el caso del sector primario, ¿no? La agricultura y todo eso, ahí sí te hablan de cuándo se adquiere la planta. Y digamos, Mario de la Cueva, que es uno de los tratadistas en materia laboral más fregones, vamos a llamarlo así, digo, con todo respeto de los demás, porque sí hay muchos, yo lo digo en mi opinión, porque muchos hacen referencia a Mario de la Cueva, ¿no? José Dávalos, Trevor Urbina, etcétera, etcétera, hacen referencia a Mario de la Cueva. Por eso, desde mi punto de vista, fue uno de los mejores ahí estudiosos, porque sí era así como un poquito filósofo en este tema laboral, ¿no? Entonces decía, la planta se adquiere desde que está la plaza disponible, el puesto disponible, ¿sí? O sea, tú dices, oye, ya tengo una empresa pequeña, ¿no? Y tengo una recepción, tengo ya ahí el área de recepción para atención a clientes. Obvio que necesito una recepcionista, ¿no? Sí. Entonces, desde el momento en que tú dices, ya está aquí la salita a la entrada, sí, que dice ahí recepción y que hay un teléfono conectado con todas las líneas a todas las demás oficinas, entonces ya desde ahí existe la planta, o sea, está el puesto, existe la planta. Entonces, no tienes que poner a prueba al trabajador para decir, ¿sabes qué? Pues aquí la planta se adquiere a los 6 meses, ¿sí? Mientras empieza a trabajar, te vamos a estar pagando y si adquieres la planta, te doy de alta en el Seguro Social. Claro. Eso se estiló en muchas empresas así. Algunos otros dejan pasar 2, 3 meses y dicen, no, sí, ya dalo de alta en el Seguro Social. O sea, son malas prácticas. Que ahorita vamos a platicar justamente del tema de los contratos. Todo eso brinca en el control interno, porque cuando tú haces la revisión del control interno, te vas a dar cuenta cuándo inició a prestar el servicio el trabajador. Así es. ¿No? Y ahí te vas a dar cuenta, o cuál fue su fecha de ingreso. Porque a lo mejor ingresó el día 1 de enero, ¿sí? El 1 de enero no se trabaja. Claro. Sin embargo, ingresó el 1 de enero. Pero además dijiste, yo lo quiero
lo quiero poner en capacitación inicial 30 días. Para efectos laborales se considera prestación de servicios la capacitación inicial, ¿sí? Digo, no está prestando, o sea, no está haciendo sus actividades, pero sí, para efectos laborales ya está corriendo. Así es. Sus prestaciones del aguinaldo, prima vacacional, y todo eso es bien importante, porque hay quien piensa que pues pon la capacitación 2 meses y 3, y mientras no hay pago de aguinaldo por ese periodo, no. Ya desde ahí se considera laboralmente prestación de servicios personales subordinados, y que está prestando servicios. Que ahí el mayor riesgo, perdón si me permites el comentario, es si lo tienes en capacitación, está en tus instalaciones y sufre de algún accidente de trabajo, pues obviamente sí. No, de entrada lo tienes que dar de alta. La misma ley federal del trabajo te dice, tienes que darlo de alta desde que tú esté en periodo de prueba o en capacitación inicial, también lo tienes que dar de alta en materia de seguro social. Así es. Y debes tener el expediente, o sea, todo esto que hemos estado platicando se debe tener con cualquier trabajador, en cualquier modalidad de contratación que lo tengas, ¿no? Que eso es lo más importante que vamos a ir concluyendo. Por eso digo, y es desde un trabajador hasta N número de trabajadores, ¿sí? Efectivamente. Entonces, por eso decía al inicio de esta charla que es uno de los temas más complicados. La verdad es que quien nos ha visto como, es el de nóminas, pues dile que ahí revise la nómina o que cheque la nómina. No, no es cierto. La verdad es hablar de todo un compendio de leyes que yo quisiera, digo, hay pocos personas que nos dedicamos a la parte de las nóminas y estamos aquí en casa y están en otras capacitadoras, pero la verdad sí estamos bien identificados. Quienes nos dedicamos a todo lo que es la parte de las nóminas, del seguro social, pero aparte, pues también sabemos la parte tecnológica, del CFDI de nóminas, con todo su complemento hoy en día. La verdad es que es una especialidad, ¿no? Hoy en día yo la verdad no lo quería ver así de que todas las personas que estamos en el área de nóminas, es una especialidad, pero la verdad, por todo lo que es las leyes, sí te vuelves un especialista, claro, ¿no? Y en este caso que nos están preguntando, oye, estoy armando, y digo, si a mí me pidieran una opinión, oye, ¿cómo armo ese expediente? ¿Sí? En cuestión de las altas del Seguro Social, tú te puedes meter a la página del Seguro Social y dices, pues bajo aquí una constancia de semanas cotizadas, y ahí viene una relación de patrones, en donde viene cuando ingresaron. Yo te puedo decir que esa no sirve, con todo respeto. Claro. No sirve, no es una prueba fidedigna, ¿sí? Porque, ¿qué tal si ahí viene que te dieron de alta hasta el 1 de febrero? Sí. Con este patrón, cuando realmente tú ingresaste el 1 de enero y estuviste en capacitación inicial. Entonces, si la contadora quiere tomar como fecha de ingreso el 1 de febrero, porque es cuando la dieron de alta en el Seguro Social y de ahí van a correr todas las prestaciones, estaría mal. Claro, simplemente ahí vamos a poner como referencia el tema de la subcontratación que pasó ahorita apenas en agosto, septiembre, ¿no? Y lo mismo. ¿No? Ahí realmente tú puedes estar trabajando 10, 15 años, pero estuviste saltando de outsourcing a outsourcing a outsourcing, y ahorita con la reforma que hubo, ahora sí ya te contratan la empresa que efectivamente siempre requirió de los servicios que tú estabas prestando. Así es. Entonces te contratas ahorita. ¿A poco nada más vas a reconocer lo que va del año para ahorita? O sea, no. Entonces, evidentemente tendría que ser el reconocimiento de toda la antigüedad, ¿no? Digo, desde el punto de vista del trabajador. Así es. Y para efectos del Seguro Social, pues lo das de alta con la fecha en que se hizo la sustitución patronal o la subcontratación, ¿no? Claro. Lo das de alta con esa fecha, pero para efectos de la integración del salario base de cotización, para efectos de toda la demás documentación, incluyendo el contrato, que vamos a pasar a ese tema, incluyendo el contrato individual de trabajo, tienes que asentar la fecha donde inició la prestación del servicio, ¿sí? Así es. Y no la fecha en que se dio de alta al trabajador o no la fecha en que empezó a prestar sus servicios después de la capacitación. O sea, desde la fecha en que se le contrató, en este caso, siempre hay que tomar la materialidad, o sea, empezar a buscar, ¿no? Claro. Hay otro tema también que se llama razón de negocios. Hoy en día, pues la verdad yo trato de revolucionar este tema. Así como hace algunos años yo les decía, oigan, viene lo del recibo electrónico de nóminas. Como antecedente estaba la factura electrónica, ¿no? Claro. Entonces es un tema en donde a mí también me apasiona mucho porque me capacité mucho en la parte del CFDI, como tal, y empecé con ese tema en el año 2005, ¿sí? La reforma fue en 2004, que
Se podía tramitar un certificado de sello digital, una firma electrónica y facturar electrónicamente. En 2004 yo no sabía qué era eso. Pero me empecé a documentar, a preguntar, fui a grandes empresas de tecnologías de la información y fue así como entendí que era el CFDI, ¿no? O sea, lo que era el comprobante fiscal digital. Entonces, me costó un poquito de trabajo al inicio, imagínate, en 2004, perdón. Uh-huh. Es así como en 2005 empiezo a emitir mi primera factura. Fui el contribuyente número 4 que obtuvo su certificado de sello digital. Entonces, me considero pionero y de ahí me empezó a gustar el tema. Y cuando vi que llegó la factura electrónica, dije, seguramente van a querer también como comprobante fiscal la nómina. Claro. Y está ahí en videos, ¿no? Entonces, hoy en día, pues está ya es una realidad todo esto del CFDI, de nóminas, y a final de cuentas, a lo que voy, todo es digital. Entonces, tenemos que irnos preparando y por eso, aparte de ser digital, estamos hablando de un aspecto fiscal, pero está también dentro de ese aspecto fiscal todo esto que grandes expositores han estado hablando de la materialidad, razón de negocios en las empresas y todo eso. Oye, ¿y cuál es la materialidad y razón de negocios aquí en materia de nóminas? ¿No? Porque pues, es código fiscal y aplica de manera genérica para todos. Claro. ¿No? Entonces, en la razón de negocios también tienes que justificar cuál es el motivo del por qué estás contratando a esa persona. Claro. Y si realmente esa persona te está generando un beneficio económico. Así es. ¿No? ¿Por qué? Y lo digo porque hay empresas en donde pueden contratar a personas que realmente por parentesco o para ayudarles en materia de seguro social, los dan de alta. Claro. Entonces, no se sorprendan de que al rato el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social se los dé de baja por falta de razón de negocios, por falta de materialidad, ¿no? Entonces, hasta en esa parte hay que asentarlo, ¿sí?, a través del contrato individual de trabajo, que hoy en día los contratos como tales no se les ha dado esa formalidad también, digo, la laboral la deben tener en términos del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Así es. O sea, todo contrato de individual de trabajo de cualquier trabajador tienes que pasarle bien el filtro del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Porque el contrato, a final de cuentas, es un escrito libre que debe tener todas las condiciones de la contratación. Claro. ¿No? Entonces, ahí si quieres vamos a empezar a platicar cuáles son esas características, porque a final de cuentas de ahí va a emanar también todo esto del control interno de lo que se esté llevando en las diferentes áreas. Pues mira, yo creo que comentas algo importante en cuestión de la materialidad de las nóminas, ¿no? Y yo lo veo simplemente, y yo creo que ha pasado y es una situación real en donde muchas empresas se dedican a contratar gente, pero nada más la dan de alta para que coticen en el Seguro Social, pero realmente no hay una relación laboral como tal, simplemente es para que culminen cotizar semanas como tal, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los puntos importantes, el tema de la elusión o el tema de la simulación como tal de actos, y yo no dudo que en algún momento la autoridad se voltee para el tema de nóminas y te pida obviamente darle materialidad a este tipo de cuestiones. Entonces, ojo también con ese tipo de cuestiones, generar pues obviamente los reportes, el tema de la razón de negocio, que efectivamente te esté dando obviamente las actividades que desempeña cada uno de tus trabajadores, lo que tú esperas y beneficios a la propia empresa, ¿no? Uh-huh. Lo hemos dicho en varios foros y en varias charlas o en varias pláticas. La nómina es un gasto. Bueno, entonces, ¿qué relación tiene ese gasto en cuestiones de normas de información financiera con el ingreso, ¿no? ¿Qué tanto ese trabajador o qué tanto las funciones de ese trabajador son esenciales para tu negocio en donde te esté dando un ingreso propiamente? Entonces, es importante que lo podamos tener identificado y obviamente que sea redituable para la propia empresa el pago de esa nómina como tal, ¿no? Porque sí, efectivamente, como comentas, podemos tener al primo, al hermano, a la esposa, al hijo, a sin fin de trabajadores, pero realmente qué funciones son las que realizan. Y si realiza funciones y está trabajando, pues o sea, evidentemente no hay materialidad ni no hay relación de negocio. Exactamente, entonces tocas un punto importante, porque al final sí hay que darle por este medio una materialidad a ese tema de las nóminas, con el tema de los reportes, las funciones, qué es lo que realiza, cuál es el impacto que se tiene en cuestión financiera de la propia empresa, ¿no? Sí. Y hoy en día, mira, pues existe la pandemia, ejemplo. ¿Y qué sucedió? Pues a algunos les bajaste los salarios, pero realmente hay en algunas actividades en donde pues vamos a pensar que no se tiene ese ingreso.
¿Realmente hay una razón de negocios por el cual tengas que tener a este trabajador todavía, estarle pagando? O sea, tienes que buscarle la razón de negocio, decir sí, porque a final de cuentas, si yo no tengo ese trabajador, pues vamos, mi imagen corporativa, claro, pues es como cerrar la cortina, claro, ¿no? Entonces yo forzosamente lo debo tener, aunque tú lo veas ahí en el mostrador y no se venda nada, por una razón de negocio yo sí lo tengo ahí, porque es indispensable para mí la imagen. O sea, todo se puede, pero hay que documentarlo, porque si no, ante una revisión, si no tienes los argumentos bien claros, o sea, para defenderte, pues van a decir, no, ¿sabes qué? Aquí hay una presunción de una relación laboral que no existe y por lo tanto va para atrás todo lo que has pagado de salarios, vamos a mandarlo como no deducible. Aparte, esos pagos del seguro social que has hecho son no deducibles. Es más, esas aportaciones que tiene el trabajador no van a ser procedentes para que se pensione. ¿Sí? Entonces se te empieza a complicar por algo que no analizaste, o evaluaste, porque a lo mejor también te convenía, ¿no?, haber dado de baja a todos los trabajadores. Así es. En alguna escuela por ahí sí se les sugirió que dieran de baja a los trabajadores porque pues no, ya, o sea, por las características de la empresa. Mira, ya los alumnos ya traían retrasados muchos pagos, ¿no? Okay. Y con la pandemia muchos ya habían desistido. Okay. Entonces dices, ¿ya para qué? O sea, tengo esta plantilla de tantos trabajadores si ya realmente ya no tengo el número de alumnos que tenía. O sea, tengo ya el 30% de alumnos, ¿sí? O el 50%, y de ese 50 solamente el 10 claro, va al corriente en sus pagos, o el 5%. Claro. O sea, entonces ahí tenías que hacer forzosamente un recorte porque la razón de negocios era así. Así, ¿no?, es. Dar de baja al personal. Así es. Digo, y hace rato, fíjate, tocabas un tema interesante en cuestión de, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda? En el tema de la capacitación y adiestramiento, ¿cuánto es un periodo que marca la propia ley para aprueba, ¿no?, como tal, que son 90 días, ¿no? Sin embargo, estos 90 días se podrán extender a 180 días, siempre y cuando sean actividades de dirección gerenciales y cuestiones ya de administración. Administración, exactamente. Sin embargo, ¿quién determina justamente esa parte de poder decir, ¿sabes qué? Este personal no es apto, sí es apto, ¿no? Sí. Que también es importante para cuestiones de control interno que tengan identificado quién va a decidir esa cuestión. La comisión. La propia comisión, de adiestramiento. Sí, claro, pero esa comisión debe también estar capacitadísima. Exactamente. Para que pueda tomar decisiones ciertas, ¿no? Así es, digo, para que también dentro del contexto de su empresa, pues consideren tener esta área de capacitación y adiestramiento, que es quien va a generar el dictamen de que si es apta para contratarlo o no contratarlo. Porque si tú pasas de ese periodo, de manera automática se presume que sí cumple con las características, sí, ¿no? Entonces, digo, para que también lo tomen en cuenta, pues obviamente todos nuestros amigos que tienen este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues, digo, yo creo que sí coincido con los temas de la importancia de la razón de negocio, y quise sacar este comentario porque al final muchas veces pensamos que podemos estar dando periodos de prueba. Y justamente otra de las cuestiones es, ¿sabes qué? Pues dale a este personal únicamente contratos de periodos de prueba. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hay razón de negocio realmente sobre ese tipo de cuestiones? Pues evidentemente no lo va a haber, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Así es. Sí, eso es vamos, incorrecto, siempre y cuando no se tenga pues sí, esa razón del negocio del por qué prorrogar los contratos, ¿no? Así es. Digo, hay en algunas empresas que sí lo hicieron porque a su vez ellos tienen un contrato con el cliente, ¿no?, cuando hablamos de la subcontratación. Así es. Entonces, ejemplo, hay empresas que hoy en día prestan el servicio, los servicios especializados, ¿no? Ejemplo, la limpieza, ¿sí? A final de cuentas, el contrato realmente que tú tienes que hacer con ese cliente debe ser de 1 año. Pues digo, tú lo determinas, ¿no? No debería ser. Así es. No debería ser. ¿Por qué? Porque como objeto aquella empresa tiene una actividad, y tú también tienes la actividad de prestar el servicio. Este servicio que tú tienes del servicio de limpieza, pues es uno que se tiene hasta por 99 años, ¿no? Sí, claro. Sí, puede ser. Según el acta que elaboraste, así que es. También es algo incorrecto decir hasta 99, pero ya es un machote que tienen los notarios, decir, oye, voy a constituir una empresa de limpieza, ¿no? Bueno, pues mira, aquí tengo el modelo hasta 99 años. Está bien.
se firma y todo. Se supone que a partir de ahí vas a prestar ese tipo de servicios. Pero aquella empresa también, pues, su giro, su actividad es de 99 años. Entonces yo creo que la razón de negocio no debería haber una fecha límite en decir, oye, vamos a celebrar un contrato por un año, donde yo te voy a prestar el servicio de limpieza y yo voy a contratar a los trabajadores y a final de cuentas te voy a dar ese servicio, ¿no? Que hoy en día así es como se debe ver. Te voy a prestar ese servicio, ¿no? Están bajo mis órdenes, yo los capacito, yo les doy la ropa de trabajo y a final de cuentas simplemente a ti lo que te interesa, que estén limpias tus oficinas, tus instalaciones, ¿no? Entonces yo te voy a prestar el servicio, te cuesta tanto, ¿no? Y te voy a mandar al personal para que haga esa actividad. Entonces, hoy en día así es como lo debemos ver, no como se venía manejando, ¿no? De que tú tenías trabajadores o yo te rentaba casi los trabajadores. Claro. Entonces, desde ahí también se deben tener controles, ¿no? Controles para efectos del control interno, de yo como empresa de limpieza, a todos esos trabajadores que ya les hice un contrato, que ya los capacité, que ya están prestando el servicio, pues también debo tener yo un control, ejemplo, de a qué empresa los estoy mandando. Porque claro, a lo mejor los lunes los mando a una empresa. Los martes los mando a otra, los miércoles a la misma empresa del lunes y así. O sea, los vas intercalando ahí, ¿no? Sí. Entonces, sí tienes que tener un control también de esos trabajadores, cómo los vas colocando, claro, ¿no? Cuántas horas prestaron, para qué empresa, y de ahí, pues, las faltas que haya, las incapacidades que hay, o sea, debes tener así un súper control, ¿no? Que fíjate que ahorita que tocaste justamente ese tema de Repse, hoy en la mañana me hacían una pregunta y a ver qué te parece justamente esta pregunta, porque yo creo que es interesante. ¿Consideras que todos los servicios especializados tienen que mandar la declaración de operaciones de la ley antilavado? De la ley antilavado, exactamente. No creo, bueno, considero que no todas, ¿no? Fíjate, porque supuestamente por un criterio de la propia UIF y también cuestiones de control interno, porque si estás en servicios especializados, ahora resulta que vas a tener que mandar de este tipo de declaraciones, ¿no? Así es. Desde mi punto de vista, yo creo que no, ¿no? Y yo digo, más bien, yo digo que no. ¿Por qué? Porque al final, en la propia fracción 11, si no mal recuerdo, inciso B, que es la que se tomaba para el tema de subcontratación del artículo 17 de la ley PIORPI, establece justamente que la obligación de mandar justamente este aviso o esta declaración para todas aquellas personas que administraban recursos o activos de empresas, que justamente era el tema de la nómina, ¿no? Sí. Cuando había subcontratación. Y ahí sí tenías la obligación. Exactamente. Hoy en día no estás administrando, o sea, simplemente tú estás contratando personal. Y estás prestando un servicio. No estás administrando nómina, estás contratando personal para prestar un servicio como lo es un despacho de contadores. Exactamente. Un despacho de abogados. ¿No? Por eso hay que tener mucho cuidado, inclusive con los propios criterios de la UIF, porque ese fue un criterio que dijo, ¿sabes qué? Sí, todos los que estén haciendo servicios especializados van a tener que mandar justamente esta declaración. Entonces, ojo, digo, desde mi punto de vista y basando este comentario con el contador Telésforo, yo considero que no tendría que ser necesario el estar mandando esta declaración de servicios especializados, sino, sin embargo, yo creo que valdría bien la pena realizar una consulta directamente con el propio SAT en donde se establezca, porque al final es una obligación administrativa. Mira, el SAT te va a decir que sí. Sí, porque... O sea, yo la verdad haría la consulta aquí con los expertos de CADEFI, sí, tenemos especialistas en donde se tienen los elementos para poder hacer la defensa. Claro. Y claro, para ello hay que hacerlo de manera preventivo, en revisar el objeto, porque si en el objeto de tu actividad, donde dices administración de nómina, prestación de servicios de limpieza, etcétera, pues en automático estás presumiendo que también estás administrando la nómina de alguna otra persona. Claro. Entonces estarías obligado a tener que... Sí, por eso la importancia justamente de lo que comentábamos el año pasado. Hay que delimitar los objetos sociales, hay que ser muy específicos con las actividades que realizamos. Sin embargo, puede ser una de las situaciones importantes o interesantes ahorita que tocaste justamente este tema de Repse, ¿no? De los controles que debemos de tener. Oye, si realmente tengo que estar mandando la declaración, desde mi punto de vista no, y si no, estarías generando una obligación la cual ni siquiera te corresponde, ¿no?
Así es correcto. Entonces, mira, hemos estado tocando diferentes temas, todos tienen que ver con el control interno, porque Así al final de de cuentas nóminas. todo eso, quien va a revisar todo lo que es la parte de las nóminas, tiene que, como bien dije al inicio, de la A a la Z tiene que dominarlo, ¿no? Así es. Entonces, empezando por la selección y reclutamiento, ¿sí? E incluso yo cuando digo de la A, no me refería ni siquiera, yo creo que pongo a la selección y reclutamiento en el inciso B. Ok. ¿Sí? La A, para mí, cuando me han preguntado, ¿qué tanto sabes de nóminas? Les digo, pues de la A a la Z, ¿no? Así, vamos a decirlo verdad, presuntivamente, de la A a la Z sé nóminas, ¿no? ¿Y qué es la A? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque desde ahí, en el artículo 123, se habla, pues, de la relación laboral. Así es. ¿No? De las prestaciones de previsión social. Entonces, un auditor, un contador, un empresario debe conocer esto de la A a la Z, ¿no? Empezando por la Constitución Política, cuáles son esos derechos y cuáles son esas obligaciones que se tienen para efectos con los trabajadores, ¿no? ¿Y con qué terminas? Pues con el timbrado de la nómina, con el último pago que le haces. Así es. El último pago, ya terminó la relación laboral, él se quiere pensionar. Hay muchos motivos por los cuales se puede terminar la relación laboral. Así es. ¿Y con qué terminas? Pues muchas gracias, aquí tienes tu pago. Del finiquito, de la liquidación, indemnización, como le quieras llamar, ¿no? A eso le llamo de la A a la Z. Pero pues imagínate todo lo que es la C, D, E, F, es precisamente lo que estamos platicando, ¿no? Efectivamente, así es. Todos esos controles, porque ahorita, digamos, en el tiempo, pues ya vamos, se me ha hecho muy rápido. Claro. Entonces nos falta hablar de todos los demás controles que hay que llevar, ¿no? Así es. Estamos ahorita ya en la parte de los contratos, de Así la es. importancia que son los contratos. Diferentes tipos de contratos, modalidades que hay en el artículo 36, 37 de la Ley Federal del Trabajo, pero ¿cómo vas a elaborar ese escrito? Artículo 25, ahí te dice los lineamientos. Y dentro de esos requisitos, aparte de que tengas como dices tú, la identidad del patrón, la identidad del trabajador plasmado en un contrato. Así ¿sí? es. Y totalmente actualizado, ¿no? Así es. Porque hoy en día, pues ante los diferentes juzgados que hay, ¿no? Para una cuestión de demanda laboral, pues tienes que tener los elementos para decir, mira, aquí hay un contrato en donde dice quién es el responsable, ¿sí? Quién es el patrón y quién es el trabajador, ¿sí? Claro. Y digo, no hay necesidad ni siquiera definir qué dice la Ley Federal del Trabajo, ¿no? De qué es un patrón, de qué es un trabajador. Patrón, artículo 10. Trabajador, artículo 8. ¿Sí? Y te podrás saber toda la ley, que sí es importante, la verdad. Pero también saberlo plasmar en un contrato, quién es el patrón. O sea, ¿es la persona físico-moral? No. Aquí dime quién es el patrón y quién es el apoderado o representante de ese patrón. Claro. Que va a ser el responsable ante todos los aspectos laborales, ¿no? Entonces, y ahí dentro de ese contrato también te dicen algo que debe contener el contrato, la identidad del trabajador. Y la identidad del trabajador, su nombre completo, ¿sí? Su nombre completo con apellidos. No lo dice la ley así, pero cuando dice nombre completo se refería a tu nombre con apellidos. Porque hablar tu nombre completo, tú te llamas Juan Carlos nada más. Así es. Ese es tu nombre completo. Tu nombre ya con apellidos, entonces sería Juan Carlos Fuentes, ¿no? Y tu otro apellido, perdón. Entonces, ahí sí, si legislamos bien, bueno, pues tendríamos que poner. Pero te dice, otro requisito es la CURP, ¿no? Y en la CURP también hay muchos problemas. Entonces, tienes que verificar bien que los trabajadores tengan la CURP más reciente. Claro. Porque la verdad es de que inició esto de la CURP al día de hoy, hay muchas empresas con varios trabajadores que se les ha tenido que corregir la CURP por homonimia también, no nada más ser en Seguro Social. ¿Y sabes lo que te implica también lo de la CURP? Pues ir a pegarle a las AFORES, al Seguro Social, al Infonavit, a todas partes, al mismo SAT, ¿sí? Yo he conocido trabajadores que les modificaron su CURP y hay que corregir todo lo demás. Claro, ¿no? Sí, que es uno de los principales impactos en este caso. La serie de procesos que tienes que realizar con las distintas dependencias cuando hay un error con algún documento, con alguna información importante. Así es. ¿Y de dónde llenas el contrato? Pues de la base de datos
que ya tienes. Que se debe llevar, porque es algo que no hemos comentado. Dices, oye, el área de recursos humanos de selección y reclutamiento, pues es el área encargada de toda la documentación. Así es. Yo lo he visto en empresas que no lo hacen y les recomiendo mucho. Le digo, oye, ya tienes la documentación, te recomiendo que se haga una base de datos en Excel. Sí, si y es aparte que la digitalice, ¿no? Si es que no tienes la plataforma. Sí, porque si tienes la plataforma, mucho mejor, porque ahí capturas todos los datos y digitalizas toda la documentación. Exactamente. Que eso es lo mejor y lo subes a la nube. Para cuestiones de temblores, inundaciones, incendios y lo que tú quieras, para eso sirve la nube, esos son los beneficios. Dices, acá tengo toda la documentación. Y además que si estás en otra área que no sea la empresa, o sea, fuera de, claro, con el password y todo, tienes acceso a toda la información. Efectivamente, así es. ¿No? Que es algo importante, por lo que comentas. Bases de datos tienes que tener varias, ¿sí? Y una base de datos es, digamos, hablándolo en español, es un listado, ¿sí? Es un listado. En este caso, el listado de los trabajadores que has ido contratando con todos sus datos personales, ¿no? Domicilio, teléfono, correo electrónico, entre otros, ¿no? Porque hasta uno de los documentos requisitos, correo electrónico, ¿estás de acuerdo? O sea, ya vamos como en 8 o 9, ¿no? Tenemos que llegar a los 40 si no damos otra El correo electrónico, pero tengo que llegar a los 40. Que ¿no? fíjate que nada más hay como comentario. Justamente en el curso de la semana pasada comentaban que para cuestiones fiscales sería más que suficiente el correo electrónico para hacerle llegar a cada uno de los trabajadores el comprobante fiscal, que es el CFDI de la nómina. Uh-huh. Sin embargo, desde mi punto de vista, y digo mi punto de vista porque al final podemos discrepar ahí, comentaba el maestro José Antonio sobre que sería más que suficiente. Sin embargo, en cuestiones legales la NOM 035 necesitas forzosamente un correo electrónico para comunicarle al trabajador pues esta norma. Así es. De tal manera que él te confirme cómo va su estado de salud. O sea, es algo que se ha olvidado. Así es. ¿Sí? Que fíjate, hablando de normas oficiales, uh-huh, no nada más está la NOM 035, uh-huh, ¿no? Está la norma de seguridad e higiene, está la norma de realmente de seguridad con todos los espacios, con los colaboradores de capacitación y adiestramiento. Sí. O sea, ¿quién cumple realmente todas las normas oficiales? Que son importantes, ¿no? Y que realmente los patrones muchas veces no tienen el cuidado de poder echar una revisada a esas normas oficiales, o deja de los patrones, sino realmente el área específica jurídico en donde se encarguen de decirle, ¿sabes qué? Falta, obviamente, señalamientos aquí. Oye, no hay adecuaciones para discapacitados. Uh-huh. Oye, ¿sabes qué? Posiblemente esta área no está adaptada de manera correcta por cuestiones posiblemente de COVID, donde debe haber ciertas áreas muy específicas. O sea, todo eso va marcando las normas oficiales mexicanas. Entonces, uh-huh, que digo, nosotros nos vamos con la última, la 035, que también ya está dejada en el olvido, pero que al final la autoridad hoy ya está vigente y hoy puede hacer un requerimiento para verificar si ya está implementada esa norma 035. El mismo trabajador lo puede hacer valer. O sea, Así ni es. Siquiera la autoridad, que una inspección de trabajo, no, ni te la esperes. El mismo trabajador puede demandar el acoso. Así es. ¿Sí? Entre otros. Entonces, creo que sí es importante que también dentro del área de selección y reclutamiento se tengan ahí esa documentación para que el trabajador desde ahí, bueno, pues oye, pues padeces de alguna enfermedad nerviosa, etcétera. O sea, de tal manera que, te digo, todo esto se volca a que siempre lo he recomendado, a una base de datos. Y cuando tú tienes en una base de datos toda la información de todo tu personal, pero toda, de ahí puedes hacer muchas cosas, hasta hacer el calendario del cumpleañero, ¿no? Claro. Sí. Entonces, hacer el organigrama. Qué bonito es cuando tú llegas a una empresa y está en el organigrama y está tu foto, ¿no? Hay algunas tiendas, digo, porque pues eso te motiva un poquito, decir, mira, pues yo estoy en esta área y fulanito está en la siguiente y así, ¿no? Claro. Hay una comunicación, si sabes cuáles son esas personas que están colaborando, que son tus compañeros, ¿no? Así es. Cuando cumplen aniversario, etcétera. Entre otros, para que les puedas comunicar a través de las redes sociales desde esa base de datos, ¿no? Alguna política, esto de la NOM 035. La verdad, eso es lo más primordial que debes tener una empresa. Y yo veo que ninguna empresa logran tener todo esto. ¿Sí? Claro. También por lo rutinario que es, pero aún así tienes que tener ese control, porque ya de ahí empiezas a llenar los avisos. Llenas de esta base de datos, llenas el contrato. Claro. ¿Sí? De esta base de datos, llenas el sistema de nóminas. De esta base de datos, le pegas a los avisos del Seguro Social. O sea, de ahí vas llenando todo.
Claro. Entonces, y ya solitos el sistema de nóminas te va generando los recibos de nómina, ¿no? Así es. Y aparte debes llevar otro control, llámale en Excel, en plataforma y todo, de las incidencias, ¿no? Faltas, incapacidades, retardos, todo lo que tú quieras manejar, lo haces a través de esos controles. Claro. Entonces son muchos los controles. Después el control del salario base de cotización, ¿no? Efectivamente, que eso es importante. Digo, Sí. ya te hablas de salario base de cotización. ¿Cuántos de los patrones no se les olvida por cuestiones operativas? Porque si sabes que yo no hago modificaciones al salario, ¿no? Yo tengo mis salarios y no los he modificado ahorita. Y más si son salarios mínimos, en enero debieron haber presentado. Exactamente, ¿no? Pero por ejemplo, supongamos que no es un salario mínimo, que es un salario que está por arriba del mínimo. Deberíamos de estar presentando las modificaciones al salario simplemente por la proporción de la parte de la prima vacacional. ¿Estás Así de acuerdo? es. Que es la que se modifica, ¿no? Así En es. donde el coeficiente o el factor de justamente es el que se modifica como tal. Entonces, ¿cuántos de los patrones realmente hace esa tarea? El factor de antigüedad. El factor de antigüedad, exactamente, en donde justamente al aniversario del trabajador hace la modificación, aún y cuando no haya una modificación en el propio salario, ¿no? Así Entonces, es importante también eso que comentas. Sí, O sea, yo les muestro en los cursos que damos de los talleres de nóminas, estas cédulas que son importantes, cómo controlar los aniversarios de los Claro, sí, trabajadores, sí, sí. los incrementos por variables ante el Seguro Social. ¿no? Así es. Incrementos por cuestiones sindicales. Toda esa parte, digo, la verdad es muy complejo. A mí me cuesta mucho trabajo, pero lo logro hacer, de tener todos esos controles, incluyendo una cédula que les he mostrado muchas veces en los cursos, una cédula de integración para efectos fiscales y para efectos laborales, ¿no? Así es. Entonces, todo eso se tiene que validar. Entonces, es una tarea ardua, ¿no? Y que el auditor debe saber también de todo esto que estamos platicando y más, ¿no? Porque va a platicar, es que muchas veces piensan que las normas de auditoría te van a dar... No, son las leyes. O sea, tengo que conocer todas las leyes laborales, tengo que tener la experiencia suficiente para poder hacer una revisión y poder hacer el seguimiento del control interno, ¿no? Así esa es. parte operativa. Y fíjate, digo, ahí me gustaría tocar, ahorita que estamos hablando justamente de este tema de los contratos, algo que también se le ha pasado al patrón y también es una medida de control, ahorita que hablabas justamente de las prestaciones sindicales. ¿Quién se ha encargado de estar revisando el tema de la legitimación en cuestión sindical? ¿No? Que Perfecto. justamente se pasó ahorita en septiembre, agosto más o menos, la fecha importante donde ya se tenía que haber tenido por lo menos el tema sindical establecido, y en este 2022 es cuando se culmina justamente la legitimación. O sea, si no está legitimizado el propio sindicato dentro de las empresas, pues obviamente el trabajador no va a poder reconocer el sindicato que lo va a representar ante el patrón como tal. Entonces, otro punto importante dentro del tema de las nóminas, cuando hay contratos colectivos de trabajo, ¿no? Entonces, Claro. punto importante, digo, ahí también que se pueda considerar como tal. Sí, digo, sin ahondar en este tema de los contratos, Así para es. pasar a algunas preguntas. Sí, con gusto. Mira, hay contratos individuales, Así es. hay contratos colectivos y hay contratos ley. Pero no olvidar que adicional a estos contratos, repito, contratos individuales, contratos colectivos y contratos ley, hay un documento importante que Sí. también se deposita ante la Junta. Todos esos se depositan ante la Junta Sí. local, Junta federal, ¿no? Que se llama Reglamento Interior de Trabajo. Así es. ¿Sí? Los contratos individuales, digo, para que quede claro, los contratos, llámale por tiempo indeterminado, obra determinada, de capacitación inicial o de prueba en esas modalidades. A final de cuentas, esos son contratos que se elaboran de manera libre Sí, y no requieren ningún registro. así es. No requieren ningún registro. Cualquier de estos tipos de contratos, los 5, ninguno requiere un registro. Pero sin embargo, esto sí necesita un depósito ante la Junta, ¿no? Claro. El contrato, dije, colectivo, el contrato ley, que es para ciertas ramas o actividades, y dije el reglamento interior. Es que Así creo es. que había considerado el individual, ajá. el individual, ¿no? Pero aclaro, el individual no se registra, solamente Esos tres. colectivo, esos tres. ¿Sí? Sí. Bien, vamos a pasar Perfecto. algunas preguntas, por favor. Sí, con gusto. Dice Lilia del Valle, dice, ¿cuál sería la forma correcta de conocer la antigüedad de un trabajador en el caso de que preste servicios entre varias compañías de grupo? ¿Cuál sería la forma de reconocer la antigüedad? Mira, yo me iría como investigador a ver el expediente. Ahora, si no hay el expediente, empiezo a darle un seguimiento al sistema de nóminas. Si no hay un sistema de nóminas, pues me voy a las altas del Seguro Social y vamos a pensar que no hay altas del Seguro, no hay nada, ¿sí? Entonces,
digo, puedo empezar a preguntarles, o sea, por eso dije como investigador, preguntarle al personal, oye, más o menos te acuerdas por qué año entró esta persona. Y híjole, pues no me acuerdo. O sea, es que luego así pasa, ¿no? Que dicen, no, ya hice todo eso, contador, y no hay nada, ¿no? Sí, claro. Ok. ¿Hay un correo electrónico? No, tampoco. O sea, voy a ponerlas todos los más, bueno, ¿qué hacía el trabajador? En algún lado debe haber un registro de él. Sí, claro. ¿Sí? Pidió una nota de gasolina o llenaba, por supuesto, cuando tenemos una situación así, un auditor en automático está en estado de indefensión. Claro. Tiene que sacar ahí una auditoría con un dictamen en sentido de abstención de opinión. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque no tiene la evidencia, no tiene nada, ¿no? Entonces ahí sí hay un problema porque, pues cuando menos, yo digo, ya el último recurso sería inventarlo. Sí, porque a final de cuentas, decir, oye, pues más o menos tiene tantos años, digo, de que sí se llega a algo, porque a nosotros nos ha tocado, sí llegamos a una fecha, no una fecha cierta, no una fecha cierta del contrato, pero sí a una fecha estimada de cuándo ingresó a trabajar. El mismo trabajador, o sea, podemos investigarlo a través del Seguro Social, ¿sí? A través del RFC. Claro. Podemos más o menos empezar a investigar para sacar una fecha casi aproximada. Yo creo que sí se puede llegar. Porque aquí la pregunta dice, oye, trabajó entre varias compañías, ¿no? Sí, claro. Pero no sé en cuál entró primero, en cuál entró. Digo, a través de una solicitud de semanas cotizadas en el seguro, tienes una idea más o menos. Digo, si el trabajador dice, sí, pues efectivamente yo entré en este año con esta empresa, en este otro. Digo, si es reciente el trabajador, no va a tener problemas. El historial sí es correcto. Pero cuando hablamos de años anteriores, ya es muy difícil que puedas creer en un documento así como el historial porque está de 1992 a la fecha. Claro, ¿no? va a ser complicado. No digo, pero te puedo asegurar que el que sí tiene el dato exacto es el trabajador. Sí, yo te quiero decir que un día lo fuimos a sacar una vendedora de mostrador. Y le negaron lisa y llanamente, todo el mundo decía que no, que desconocía y que no había registros. O sea, ahí hicieron perdedizos todos los registros que pudieran haber. Pero la trabajadora por ahí en algún lugar tenía esas notas de mostrador que ella hacía con su puño y letra. Ok. Y te quiero decir que eran desde el año, no sé, 2002, ¿sí? 2002, y entonces para esa fecha ya tenía los 15 años, o sea, laborados del 2002 al 2017, porque decían, no, ya llevo aquí un poquito más de los 15 años, contador, pero pues ellos dicen que no, es más, ni me quieren reconocer. Okay. Dice, pero mire, aquí tengo unas notitas, no sé si estas le sirvan. Claro que me sirven. Y de ahí sacamos la fecha estimativa de cuándo empezó a trabajar. Okay. Porque no había otro documento. Sí, exactamente, no hay otro documento. Recuérdame nada más que toquemos ahorita el de la prima de riesgo. Ok. En temas de control interno, ¿no? Que yo creo que sí es importante y tú también ya tienes bastante experiencia. Si nos da tiempo y si no va a ver la parte 2, porque vamos a todo lo que damos. Ok, Gaby Laruso dice, buenas tardes. Entonces, cuando un trabajador en el cálculo de su nómina, el subsidio sale negativo, ¿se tiene que poner en el apartado de deducciones ajuste al subsidio causado clave 107? Sí, dice... La leo, dice, buenas tardes. Entonces, cuando un trabajador en el cálculo de su nómina, el subsidio sale negativo, ¿se tiene que poner en el apartado de deducciones ajuste al subsidio causado clave 107? Sí. No, mira, es que el subsidio en su naturaleza ya es negativo, ¿sí? Haz de cuenta que tú le pagas a un trabajador 2,500 pesos y te va a salir el subsidio del lado de las deducciones negativo. Porque las va a restar. Sí, porque se le va a entregar un mayor neto. Así es. Pero eso es en el formato de la nómina. En el XML va a salir en sentido positivo. Claro. O sea, no puede salir negativo. Entonces, hay que distinguir, por eso es importante, pero aquí, digo, por lo que me están poniendo que es un subsidio del 107, no, ese subsidio que están haciendo referencia a un 107, sí, que entiendo que es la clave del SAT, ¿verdad? Sí. Es un subsidio que te va a salir positivo, o sea, que se entienda que del lado de las deducciones muchas veces te dice ISR tanto, ajusten el subsidio para el empleo, ejemplo, 30 pesos, y te lo da positivo. Sí. ¿Qué significa? Que ese subsidio es un subsidio pagado en exceso.
¿sí? La verdad, quiero ahorita hacer un comentario que seguramente en febrero voy a tener que hacer un curso forzosamente, porque este tema, aunque ya tiene 2 años, eso no deja de ser un relajo si no lo tienes bien identificado y además identificado, porque no es de aprendértelo, identificarlo ya sobre las nóminas. O sea, yo tengo muchos ejercicios en donde le digo, a ver, trabajador número 1, ¿sí? Laboró una semana, estuvo incapacitado. Su siguiente semana tiene ingresos y así. Hago una combinación y créeme que me ha salido todos esos conceptos que dice el SAT. Ajusten el subsidio para el empleo, ajusten el ISR, y todo, sí. Reintegro. O sea, todas las combinaciones me han dado en ejemplos y llevan una lógica, ¿no? Pero a final de cuentas, yo les puedo decir que eso es bien sencillo. Al ingreso total gravable del mes, sí. Esa es la prueba de fuego. Al ingreso gravable del mes, calcúlale el impuesto. Eso forzosamente te va a dar un subsidio o un impuesto. Un subsidio a pagar o un impuesto a retener. Así forzosamente, ¿sí? Cuando ya tienes ese dato, ahora sí, chécate los conceptos que pagaste o retuviste. Entonces, si te dio un ISR a pagar y pagaste un subsidio, ese subsidio pasa sumando. Así es. ¿Sí? Lo vas a tener. ¿Por qué? Porque quiere decir que no procedía ese subsidio. Efectivamente. Entonces, en una lógica matemática dices, oye, pues es que ya al final del mes da un impuesto de 820, pero yo le había pagado 84 pesos al trabajador de subsidio. ¿Qué hago? A ese subsidio súmaselo a los 820. Pero también le retuve ISR en las otras semanas o quincenas. ¿Cuánto le retuviste? Pues le retuve 500 pesos. Réstale esos 500 pesos. La diferencia va a ser tu impuesto a retener. Claro. Pero eso se tiene que hacer matemáticamente para que te dé con los FDIs que se van a ir expidiendo. Que hablando en tema de subsidio, digo, obviamente ya en el propio timbrado, muchas veces nada más se pone un subsidio, ¿estás de acuerdo? ¿Cuántos se deberían de poner? Pues debe ser el correspondido y debe ser el entregado, ¿no? El entregado, sí. Exactamente. Y muchas veces no se timbran los dos. Claro, pero te voy a decir por qué. Porque el anexo 20, que se acaba de publicar apenas en días pasados. 30 a 31 de diciembre, ¿no? No, apenas en... Perdón, la semana pasada. La semana pasada, sí, tienes razón. El anexo 20. Sí, no sé si fue el jueves. Sí. Si fue el jueves o el miércoles. Ahí está publicado el anexo 20. Y en ese anexo 20... digamos, esto es para las personas tecnológicas, ¿no? Sí. Las personas de sistemas. ¿Qué te dice? Mira, hay campos que se le llaman, dice required, o sea, campos requeridos. No sé mucho inglés, no sé, opcionales, ¿no? Okay. Entonces, hay campos requeridos, hay campos opcionales y hay campos condicionales. Okay. O sea, cuando tú lees esa estructura, digo, yo la verdad me apasiona y me gusta mucho el anexo 20 porque lo interpreto bien. Entonces hay esos 3 tipos de campos. Este es precisamente uno que es condicional. Ejemplo, oye, ¿y por qué no vienen los campos de las horas extras? Porque es un campo condicional. Si laboró horas extras el trabajador debe ir, si no laboró no debe ir, ¿no? Oye, uno requerido, la fecha, el folio fiscal. Claro. El RFC del trabajador. Esos son los requeridos obligatoriamente. Hoy el código postal, ¿no? Hoy el código postal es requerido. Pero hay campos opcionales, ¿no? Ejemplo, un opcional es el del número de seguro social. ¿Por qué? O porque puedes tener IMSS, o puedes tener ISSSTE, o ISEMIN, etcétera, etcétera, cualquier otro sistema de seguridad. Claro. ¿No? Entonces, por eso hay campos, te digo, que es otro tema muy padre, pero que pues lo tenemos que platicar. Bueno, lo he visto luego con el ingeniero Ricardo, sí. Pero ya en la práctica les digo, no, también tienes que conocer bien. O sea, nosotros como contadores deberíamos conocer esto, ¿no? Por eso vienen estas dudas, porque sabes que en la representación impresa vienen unas claves, sí. Y vienen unos conceptos y los importes. Pero en el XML vienen otras claves. O sea, dices, oye, pues es que ya me perdí, ya no sé cuál es cuál. Claro. Precisamente hay que leer lo que es el complemento o la guía de llenado del recibo de nóminas, sí. Para que puedas interpretar bien esto de qué significa un reintegro, qué significa un pago en exceso del subsidio, ¿no? O en este caso un subsidio en rojo o un subsidio positivo. Todo eso viene en la guía de llenado, ¿no? Pero sí hay que llevarlo a la parte práctica, claro. Y tratar de buscarle ahí la lógica. Digo yo, pues, a final de cuentas nos han
Aquí nos han hecho la consultoría en varias ocasiones. Es decir, oye, ¿me puedes explicar cómo interpretar estos recibos de nómina? Okay. Y ahí les hacemos el caso práctico y les interpretamos. Que fíjate, ya nada más para cerrar, y ahí el comentario es, por eso la importancia de que ahorita para la reforma, de que necesitamos el código postal de cada uno de los empleados, la actualización va a ser con el comprobante de domicilio, ¿no? Por eso de que tengamos año con año la actualización de los expedientes como tal. Sí. Mira, ahorita está muy calmado la cuestión en materia de nóminas, que yo no la debería ver calmada, la verdad. ¿Por qué? Porque ya cambiamos de año, ¿no? Sí, Hubo claro. un incremento al salario mínimo. Ese salario mínimo les va a pegar a todas las empresas. Seguro. Hay un incremento de la UMA. Ok, la UMA beneficia en algunos casos por las exenciones. Así es. Pero también pega en algunas otras por las multas. Así ¿no? es. Entonces, hay que valorar y sopesar toda esa parte. Entonces, la gente está muy tranquila. Ya pasamos la primera quincena. Nadie dijo nada, la nómina es normal, todo el mundo lo está viendo bien, así. Que ojo, uno de los comentarios es, por ejemplo, debemos de poner en el CFDI el tema del régimen, ¿no? Sí, Que ya. Pero ahorita, ¿sabes qué? Te digo, está muy calmado porque viene todo el escándalo en el siguiente mes. Sí, seguro. De mí te vas a acordar. ¿Por qué? Porque todo el mundo, cuando yo les diga, o les digamos más bien, perdón, aquí a través de la reforma ya está. Sí, claro. La reforma ya está desde el 1 de enero, de todo esto que tú ya nos haces favor de comentar. Uh-huh. Ya hay una reforma donde vienen nuevos requisitos para el CFDI, incluyendo el de nóminas, ¿no? Así es. Pero ¿qué sucede? Que los proveedores no han actualizado las versiones de sus sistemas. Por eso estamos atorados ahí. Pero créeme que si ellos se hubieran preparado en noviembre y diciembre, ¿sí?, en automático ahorita ya estaremos implementando, actualizando todo el mundo nuestro sistema de nóminas. Seguro. ¿Sí? E incluso el del CFDI casi nadie lo ha actualizado todavía, porque todavía los proveedores no nos han no están liberado. listos al 100%. No están listos, digo, y es un negocio de ellos. Yo la verdad sí, mi opinión es diferente. Si, oye, pues te están poniendo el pan y no lo quieres tomar, digo, ¿cómo es posible, no? Pero ya ahorita, ya a estas alturas, hablando de nóminas, el primer efecto fue el impacto del salario mínimo, que modifica todos mis papeles de trabajo, seguro, mis presupuestos, el aviso de modificación de salarios, ¿no? O sea, sí, claro, fíjate todo lo que impacta el salario mínimo. Hay quien el otro día me di cuenta que como ya salió la UMA, ¿qué crees? Que empezaron a actualizar el sistema de nóminas para ponerle la nueva UMA. No, espérame, tranquilo, febrero. Es hasta el 1 de febrero. Así es. Ahorita enero calcula tus nóminas normal. Entonces ahí también tienen que tener cuidado. Pero sí, esa parte, bueno, pues definitivamente de los cambios que estás ahorita mencionando, sí, hay que aguantarnos para el mes de febrero, porque sí, claro, pues vienen talleres, así como hay talleres ahorita de reciclo y de reformas fiscales. Te vas a acordar de mí, todo lo que es febrero van a empezar el relajito ya de, oye, ¿cuándo tiene el taller de nóminas? El curso de salarios. El de la prima de riesgo. El de la guía de llenado de nóminas. Vamos a tener mucho trabajo todos, porque claro, al final de cuentas nosotros como capacitadores, ellos para estar a su vez asesorando o estar haciendo las cosas. Vienen muchos cambios a partir de que liberen la nueva versión, porque hay que estar cuidando todos esos aspectos tecnológicos y fiscales, ¿no? Claro. Que son los que estás comentando. Sí, efectivamente. Pues si me permite, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Sí, cómo no. Nancy Rodríguez Arcila. ¿Sigue siendo obligatorio recabar la firma autógrafa de cada empleado en los recibos timbrados de nómina? ¿O existe alguna opción digital? ¿Debe ser así? ¿Cuál sería el sustento legal o fiscal? Gracias. Artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Es obligatoria la firma autógrafa? Autógrafa. Sí. Ahí lo dice el artículo 101, sin embargo te da la excepción, que cuando el documento sea digital podrás enviarlo por esa vía, por correo electrónico o a través de una plataforma, etcétera. Pero ¿qué es la recomendación? La recomendación es que sí se trate, digo, yo incluso cambié mi pensamiento porque toda la vida fue así. Uh-huh. Oye, ¿la firma autógrafa es obligatoria? No, la respuesta es no, ¿verdad? Hoy en día, ¿la firma autógrafa es obligatoria? Y no nada más la firma. En un dado momento hay en algunas empresas donde dicen, oye, pues a ver tu huella, ¿no? Claro. Digo, para quien no sabe firmar, pues la huella digital. Así es. Pero sí, el artículo 101 es el fundamento de que en las empresas, por costumbre y por práctica y por recomendaciones del abogado, dicen, no, ¿sabes qué? Imprímele el recibo y que te lo firme. Independiente de que lo mandes por correo. Así es, eso es mejor. Así es. Eso es mejor, esa es la recomendación ahorita. Pero es el artículo 101 el que regula ya esto como una obligación de recabar la firma, ¿no? Perfecto. Inge, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Son todas?
Dice, fíjate, ahí hacen un comentario también del tema, yo creo que del certificado de salud. Uh-huh. Dice, bueno, nada más que ahí no sé quién mandó esa pregunta. Fíjate, dice, nosotros sí pedimos un certificado de salud y de embarazo, pues si llegan con algunas semanas y el IMSS puede que no lo reconozca, tendría que pagar la empresa la incapacidad completa, que eso es real, ¿eh? Una vez me sucedió que justamente una trabajadora estaba embarazada, entra a la empresa, no recuerdo bien ahorita el fundamento del artículo, y justamente establece de que si no cumple con el proceso en donde tiene que ir al Seguro Social, al número de citas, y debe tener el número de semanas cotizadas, el patrón es quien tiene que hacerse cargo justamente del tema de la indemnización propiamente de la incapacidad como tal. Claro. Sí, mira, pues prácticamente ahí te piden las 30 semanas cotizadas. Así es. En los últimos 9 meses, que es un promedio de 7 meses y medio, ¿no? Que debió haber cotizado previamente la trabajadora. Entonces, si en la ley del Seguro Social, e incluso el mismo Seguro Social, vamos a pensar que una trabajadora llega pues ya con un avance de 6 meses de embarazo, ¿no? y la contratas y nunca había estado afiliada al Seguro Social. Entonces tú la contratas, la das de alta y está trabajando contigo, y previamente a sus 42 días antes de dar a luz te dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya me voy de incapacidad, ya la tramité, pero me dijeron en el Seguro Social, ya me extendieron mi incapacidad prenatal, ¿verdad? Y me dijeron en el Seguro Social que no me van a pagar nada de incapacidad porque no cumplo con los requisitos que marca la ley. Claro. Aquí hay un artículo que es el artículo 8 de la Ley del Seguro Social que te dice que para tener derecho a las prestaciones, y esta es una prestación la que se busca ahí por cuestiones de maternidad, si no se tienen los requisitos, el Seguro Social no te puede otorgar esas prestaciones, ¿no? Sin embargo, en ese artículo, que ahorita a decir verdad, sinceramente, no sé si es el 89, 88, algo así, que es el que que establece que en caso de que la trabajadora no cumpla con los requisitos, ¿sí? El patrón, pero fíjate, una ley del Seguro Social dice, el patrón deberá pagar. Así es. Entonces, yo ahí la verdad tengo una opinión diferente, pero humanamente digo, no, pues sí, que el patrón la pague. Porque realmente, a final de cuentas, una ley de Seguro Social no puede prevalecer sobre una ley laboral. Porque una ley laboral, en el caso de un ausentismo, porque es un ausentismo. Claro. ¿No? Entonces, laboralmente, la trabajadora no va a asistir a trabajar por cuestiones de maternidad. Como cualquier otro ausentismo, tú como patrón, al haberla tenido afiliada al Seguro Social, se te libera precisamente de esa carga, de esa obligación. Claro. ¿No? Cuando el trabajador se te accidenta, ¿qué pasa? Lo tienes afiliado al Seguro Social. ¿Tú pagas algo? No, ¿verdad? No. Si no lo tuvieras afiliado, ¿qué te dice el título 9 de la Ley Federal del Trabajo? Tienes la obligación de pagarle todo, la seguridad e incluso las indemnizaciones. Y la recuperación. En caso de así es, todos los gastos, todo. Así es. Sí, eso te lo dice el título 9 de la Ley Federal del Trabajo, cuando no lo tienes asegurado. Pero si lo tienes asegurado, ¿qué pasa? Te exime de esa obligación. Así es. Lo mismo sucede que en cualquier enfermedad no profesional. ¿Sí? Entonces, luego así la Ley Federal del Trabajo en un artículo 17 te dice que a falta de que lo diga la ley, pues se aplicará la costumbre, la equidad, la analogía. Entonces, pues aplico la analogía. Claro. Digo, es algo que, de acuerdo a fundamentos, yo sí podría decir, patrón, no estás obligado a pagarlo. Pero también, la verdad, no me quiero adelantar a decir, oye, pero sí, pero el Seguro Social te está diciendo, o sea, no lo dice la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Pero la ley del Seguro Social sí te lo dice. Oye, ¿qué tanto puede aplicar una ley sobre de otra? Sobre de otra, claro. ¿No? Entonces, aquí los expertos sí son los que te dicen, bueno, pues depende, vamos a... Pero yo la verdad no me quiero meter así como que en esa confusión. Y siempre en las empresas sí les digo, mira, sí, efectivamente hay que darle la ayuda. Oye, pues está bien, o sea, los convenzo a los patrones. Hay que dar esa ayuda, sí, se llama subsidio por incapacidad. Así es. Entonces lo metes como una prestación de previsión social, ¿no? Es totalmente deducible y exenta para el trabajador. Entonces, digo, en ese valor vamos humanamente a la mamá y todo eso, y sí trato de ayudarle ahí sinceramente, pensando en que esto que estoy argumentando, pues a lo mejor sería también una opción para defender, pero vamos, creo que no es lo correcto, ¿no? Pero sí lo quiero aclarar para que vean cómo hay interpretaciones en las leyes
Y en ese sentido, pues sí se tendría que pagar, ¿no? Claro, que fíjate que ahorita tocando ese tema de incapacidades en cuestiones de riesgo de trabajo, maternidad y ese tipo de situaciones, otra de las situaciones importantes en el tema de nóminas es de que muchas veces los empleados no entregan las incapacidades, ¿no? Digo, no sé si te ha pasado. Así es. Sí, pero en control interno, o sea, porque si seguimos, todo esto tiene que ver, forma parte, ¿no? No es que estemos en un tema de nóminas, sino todo esto tiene que ver con la documentación, con los seguimientos, las políticas y todo de control administrativo. Así es. ¿No? Entonces dices, oye, el trabajador ocultó la incapacidad. O no te la entrega, ¿no? No se va de entrega. Incapacidad, regresa y no te entrega realmente la incapacidad porque suele pasar. Suele Así pasar es. y no sabes realmente cuántos riesgos tuviste de trabajo, o cuántas incapacidades tuviste durante el año, ¿no? Entonces, otra de las maneras, desde mi punto de vista, que si me permites el comentario, sería solicitar por medio de un escrito libre al instituto, que eso también se ha realizado, el preguntarle cuántas incapacidades tienes tú reconocidas para que obviamente yo lo pueda empatar y justamente ahora que se va a vencer, o sea, hay que presentarse la declaración justamente del riesgo de trabajo, la podamos presentar porque es un tema importante, ¿no? Sí. Imagínate que yo esté por abajo justamente de la prima de riesgo, va a haber una observación y seguramente me van a cobrar las diferencias justamente por no calcular de manera correcta y por no tener todas las incapacidades que debo de considerar para determinar esta prima de riesgo, ¿no? Así Entonces, es. digo, no sé si tú... Muy interesante tu aportación. Digo, está en la plataforma del ITSE ya los casos de riesgos de trabajo terminados, ¿no? Así es. Y se entiende que los otros pues, son los que no se terminaron o que no se consideran como riesgos de trabajo. Así es. Pero esto que estás comentando es bien importante porque el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con esos artículos del Reglamento de Afiliación y Clasificación de Empresas y el de la misma Ley del Seguro Social, te permiten, incluso ahorita mando un saludo para nuestro amigo experto en Seguridad Social también, Rolando Silva, él está dando un diplomado, Okay. y eso lo pueden constatar, háganle la pregunta ahí también y seguramente que les va a contestar esto, que efectivamente mediante un escrito libre tú le puedes solicitar al Seguro Social que te confirme todo tipo de incidencias, incluso en las plataformas. En la plataforma de Infonavit viene ahí los trabajadores que han tenido una incidencia en la misma del Seguro Social. Digo, ya las plataformas ya te permiten, ¿sí? Toda vez de que si el trabajador ocultó ese tipo de documentos, vamos, porque pues, tú no lo sabes, o sea, él se presenta, él está enfermo, pero fue rápido al Seguro Social en la mañana, se atendió y regresó a trabajar. Y vamos a pensar que su horario es el vespertino. Así es. ¿No? O el nocturno. Pues nunca te vas a imaginar que él fue a trabajar, que estaba enfermo, dio la atención médica y de ahí se presentó a trabajar y nunca te dijo nada, porque dijo, yo prefiero ganar, pues, acá no me van a pagar los primeros, ya se la saben, no me van a pagar los primeros 3 días, a partir del cuarto, mi incapacidad es por 3 días. ¿Qué hacen? Dice, pues me presento a trabajar, Sí, y guardo este papelito, Sí, porque no me van a pagar además. Y que hay que tener cuidado cuando hay incapacidad y que se presenten a trabajar, ¿no? Justamente por ese tipo de situaciones. Así es, porque te forman el capital constitutivo. Digo, así es. Ahora, ¿cómo se puede prever eso? Mira, esto es muy sencillo. Se puede prever a través del contrato individual de trabajo, donde la manifestación, o sea, donde la obligación del trabajador, en caso de un ausentismo, en caso de una enfermedad, tendrá que comunicar a su supervisor o a la empresa, ¿sí? Todos los incidentes que le llegaran a suceder, ¿sí? Tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa, ¿no? Así es. Entonces, sí son mecanismos que debes tú tener, ahí bien implementados en la empresa para poder tener un control interno. Efectivamente. Por eso yo decía, es muy complicado, nuestro tema es control interno, pero son todas las leyes en una sola computadora, por llamarle así. Efectivamente, ¿No? así o en es. diferentes computadoras, porque hay que tener todos los controles que pudieran existir. Sí, y completamente de acuerdo, y que en este caso esa sería una de las medidas para poder evitar un tema de capital constitutivo por el tema justamente de riesgo de trabajo, de alguna incapacidad como tal, ¿no? Así es. Sí, entonces hay que cuidar mucho esto y sobre todo cuando hay accidentes o enfermedades, porque hay reglas para ello, ¿no? Entonces ya vamos casi llegando a esta parte final, vamos a seguir teniendo. Sí, adelante, falta de hecho una pregunta más, que si me permites vamos a leerla. Dice Sonia Gil, te mandamos saludos, Sonia, muchas gracias por seguirnos. Dice, buenas tardes, contadores, gran exposición. Dice, las incapacidades por COVID-19 se toman como enfermedad general o riesgo de trabajo. Gracias, saludos y bendiciones a la capacitadora CADEFI. Pues muchas gracias. Ok. Hasta ahorita se están considerando como enfermedad general.
¿sí? No hay ningún precedente todavía para considerarlo, porque esto debe ser pues algo, o sea, no estamos preparados para que científicamente detectemos dónde se contagió la persona. Sí, efectivamente. ¿Sí? Sí. Entonces es muy complicado, si ahorita lo que queremos es salvar vidas, ¿no? Entonces no es tanto decir, oye, pues quiero manejarla porque hay trabajadores que dicen, es que yo me contagié en la empresa, ¿no? Pruébalo. Pruébalo, porque en ese caso es una cuestión fiscal, o sea, no va a ser una cuestión laboral. Si quieren esto llevarlo ya a una instancia laboral, pues les va a tardar mucho tiempo. Imagínate ya ir ante los juzgados a decir, es que yo vengo a demandar a mi patrón porque no me quiso reconocer que en la empresa me contagié y eso me servía para una manifestación ante el Seguro Social. La verdad, pues creo que primero lo que tienes que valorar es la vida. Así es, sí, son puntos importantes que tú comentas, que en algún momento hubo un criterio, si no mal recuerdo, el año pasado, en donde sí las querían considerar justamente como riesgo de trabajo, y pues vaya, digo, creo que ya no... Está en diario oficial y todo, pero tiene que pasar un proceso. Pero ahorita como todavía estamos en la cuestión de estar descubriendo apenas esto, pues la solución a esta enfermedad, que yo creo que deberíamos todos enfocados mejor a cuál va a ser la solución, ¿no? Así es. Hay quien dice, no, pues hay que adaptarnos, pero la verdad es que pues imagínate, cada año va a estar esto de los contagios y por volumen y claro, pues hay que prepararnos nada más económicamente pues para todos los medicamentos. Claro. Y para ese lapso que hoy en día el Seguro Social dijo permiso COVID conjuntamente con la Secretaría de Trabajo, ¿no? Sí, claro. Entonces ese permiso COVID dijo de 7 días, oye, pues hay trabajadores que a lo mejor sí en 7 días se recuperan. Se recuperan, pero hay quien va a tardar 14 y qué va a pasar con esos días que faltan. O sea, hay una gran problemática, pero cuando menos el Seguro Social ya se atrevió a decir, bueno, pues va a haber un permiso ahorita en donde en línea, vía una serie de preguntas y todo eso, pues van a, bajo protesta, decir verdad, estás manifestando que tienes COVID y tendrás que probarlo también, ¿no? Claro. Entonces, sí, digo que es importante eso. Para el que quiera abusar de ese permiso COVID, la verdad es que aparte de que esté falseando, bueno, pues puede tener consecuencias hasta de un despido. Por eso decía, ¿cómo lo puedes prever? A través de los reglamentos, de los contratos. Exactamente. ¿Verdad? Siempre la manifestación del trabajador, porque eso lo puedes agarrar como una prueba en su contra. Sí, efectivamente, ¿no? Como bien comentas. Fíjate que hace poquito vi justamente una publicación tuya por medio de redes sociales en donde comentabas justamente en el tema, por ejemplo, del COVID, qué tanto está en responsabilidad posiblemente el propio trabajador de pagar esas pruebas, ¿no? O que le obligan a hacerse las pruebas forzosamente, ¿no? Entonces, digo, ahí me pareció bastante interesante esa parte y vaya, yo creo que todo lo que tenga que ver con tema de previsión dentro de la unidad de trabajo, pues obviamente el patrón lo tendría que asumir como tal, ¿no? Digo, pero al final es un tema importante ese y que hoy se está dando justamente por ese repunte, que al final ya por estadística se supone que va hacia la baja, pero al final hay que seguir cuidándonos, hay que seguir generando pues esta cultura y poder evitar pues por medio de pruebas pues el hecho de que se pueda ver más gente infectada como tal. Sí, creo que ahí esto se publicó por parte de la Secretaría de Trabajo por el abuso que tienen algunos patrones, pero no es tanto también el abuso, es ya la cuestión ya de esa presión económica. Claro. Dicen, oye, pues es que imagínate todo lo que tengo, o sea, han estado trabajando desde casa, pues no hemos tenido las ventas que esperábamos, etcétera. Y ahorita yo no te puedo pagar, vete a descansar, es lo que puedo ahorita aguantarte. Ofrecer, sí, claro. O sea, así como que te están haciendo un favor. Y eso la verdad es que en los derechos humanos no es un favor, o sea, es el derecho que tú tenías para decir, ¿sabes qué? Te vengo a decir que estoy enfermo y que aquí, bueno, pues tengo la necesidad de que tú me cubras esto, ¿no? Efectivamente. Digo, a decir verdad, es el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, quien te debería dar esa atención, ¿no? Sí, claro. Porque dice el patrón, dice, pues para eso yo te tengo asegurado también, ¿no? O sea, estoy pagando cuotas obrero-patronales, entonces el patrón también se puede defender. Pero aquí lo que se está condenando es que el patrón exija, no, para que puedas entrar a mi empresa, es que tienes que traerme una prueba. O sea, ahí es donde se desató el problema. Claro. O sea, el exigirte que me tienes que traer una prueba, ¿sí? Claro, yo protegiendo a todos los demás trabajadores, incluyéndome a mí como patrón. Que de igual forma es parte del control, ¿no? Que debe ser pero esa es la parte que se está condenando a decir, no puedes exigirla, ¿sí? Ahí vamos, cualquiera de los otros trabajadores también se puede contagiar y no directamente en la empresa, sino fuera de la empresa, ¿no? Efectivamente, así es. Pues ya se acabaron las preguntas. Sí, nos quedamos como en 12 requisitos, nos faltan todavía otros, pero vamos a dejar una segunda charla. Creo que está muy interesante.
sí, a final de cuentas, creo que lo que estamos haciendo una remembranza de esto, que el control interno se va a basar en todas estas obligaciones que se tienen que cubrir y cumplir en términos de la ley, ¿no? Claro. Pero aparte, pues para cumplir con esas obligaciones, definitivamente tienes que tener toda la documentación, toda la bitácora incluso una bitácora es bien importante. Estoy aumentando más, una más. Importantísima. ¿Cómo puedes materializar una relación laboral? Con la bitácora. Así Ejemplo, la persona que es de mantenimiento. Pues el día de hoy limpié las oficinas de tal a tal hora, observé claro. esto, o sea, las observaciones, si no hay mucho, se hacen las observaciones. El día de mañana hice esto, también fíjese que como comentario noté que había esto, etcétera. Y ir haciendo la bitácora, eso es una materialidad que puedes al rato, y todos lo deberíamos tener, todos los trabajadores, ¿no? Claro. Una bitácora de nuestras actividades a través del correo electrónico, a través de una libreta, a través de documentos, notas de mostrador, etcétera. Ahí dejas una bitácora de tu trabajo. Entonces es un documento que también se requiere y que el auditor o la persona responsable de un compliance tiene que darle seguimiento también a esa bitácora, ¿no? Así es. Entonces ahorita estoy ahora sí que haciendo notar que hay documentos importantísimos en este tema, ¿no? Perfecto, pues sí, digo, yo creo que sí sería considerarlo para el tema de la materialidad como tal, ¿no? Digo, no sé si gustes ahí ya empezar con los comentarios finales para... Pues sí, yo creo que, pues la verdad, a final de cuentas, creo que es importante que las áreas de recursos humanos, ¿sí? Incluyendo la misma tesorería, a la misma área de seguro social, porque hay empresas muy grandes que sí tienen esas áreas. O la empresa que no tiene nada de eso, sí es importante que conozcan cuáles son esas obligaciones en materia, ¿cómo se llama? En materia laboral y fiscal, ¿sí? Pero también que se capaciten en este tema del control administrativo, ¿no? De todo lo que son las nóminas. Y solamente aquí en CADEFI, a través de los talleres, de todos los cursos que damos, es como pudieran alimentarse de toda esa información para poder decir, creo que sí estoy haciendo bien las nóminas en mi empresa y pagando los impuestos correctos, etcétera, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Yo creo que generar justamente un proceso en donde se paguen de manera correcta los tributos, se hagan los timbrados, se cumplan en cuestiones normativas y evitar pues cualquier contingencia, tanto en materia laboral, que puede ser un impacto importante para los patrones, como en cuestión fiscal, ¿no? Que también puede haber un impacto importante por no presentar de manera correcta las retenciones de los impuestos, inclusive una contingencia en materia penal por no pagar. La integración del salario. Las integraciones, exactamente. Entonces, son puntos importantes que se deben de tener y que debe haber papeles de trabajo, debe haber procedimientos, actividades las cuales, y responsables principalmente, los cuales ejecuten cada una de esas tareas que tú bien mencionas, ¿no? Así es. Invitarles a las empresas que se capaciten en estos temas, ¿no? Así es. Porque es a donde le están dando menos importancia y es donde se pueden emanar, hoy en día ya no tanto con las autoridades, ya lo comentábamos hace rato, con los mismos trabajadores, ¿no? Creo que ahorita va a llegar un momento en que el trabajador va a explotar y de ahí se va a desatar otra normatividad, en decir, bueno, pues ahora hay que meter otro candado más a los patrones, pues para que se hagan bien las cosas, ¿no? Así es. Sí, efectivamente. Digo, tú hace rato me consultabas qué diferencia había entre compliance y control interno. Y control interno. Bueno, el compliance es el anglicismo básicamente del control interno, que es una palabra que se utiliza para nombrarle al tema del control interno, y finalmente yo lo podré nombrar que la gran diferencia es que el compliance es básicamente lo están enfocando a ciertas áreas muy específicas. Hoy se puso muy de moda el tema del compliance en materia fiscal, en materia corporativa, en materia, por ejemplo, de sistemas o de cumplimiento particularmente. Y vaya, ese es el tema del compliance, o en qué lo están enfocando. El tema del control interno, y que yo siempre he predicado por esas situaciones, de que se haga de manera general dentro de las empresas y que no pueda haber casos aislados en donde sí tengamos un compliance en materia fiscal y posiblemente laboral, y no tengamos un compliance en tema, por ejemplo, operacional, ¿no? De cómo operar, de cómo pagar la nómina. Ese tipo de cuestiones creo que ahí sí están completamente desproporcionales. Si vamos a implementar un tema de compliance, debe ser de manera integral en toda la empresa, y que así se debe de cumplir todas y cada una de las actividades para minimizar los impactos que puedas tener en cuestión de riesgos.
Así es. Una parte importante ahí donde pueden documentarse y allegarse más. Ahorita en el diplomado que se está dando en Seguro Social se va a tocar la parte del dictamen. Ahí van a poder recabar más información de esto que les estamos comentando, pues van a poder complementarlo, ¿no? Claro, efectivamente. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por haber aceptado la invitación. Pues creo que eres un experto en este tema y pues seguimos, esperemos que sigas aquí con nosotros. Con mucho gusto, al contrario, a ti, mi estimado amigo, y pues agradeciendo a la capacitadora y a todo el set de producción la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Y ser en puntos, porque es lo que les gusta, que terminemos ser puntual, exactamente, y un saludo que tenemos aquí, la presencia del CEO de la capacitadora. Perfecto, saludos, hermano. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que este tipo de charlas pues sea de su agrado y les invitamos a que nos vean en las siguientes, que tenemos invitados muy, muy especializados. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho.